Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Bienvenidos a esto que todavía se llama la revista semanal del Rey va Desnudo, conmigo que todavía me llamo Mauricio José Schwartz, aunque probablemente haya cambios, no en mi nombre, pero sí en el podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por pensar, tratar de venir a un lugar donde se trata de pensar las cosas y de pensarlas quizás de una manera distinta, un poco más abierta, un poco más serena que en otros lugares, aunque a veces también uno se enoja. ¿Por qué no? Es indispensable también tomarse en serio la realidad. Bueno, el día de hoy tenemos una cantidad de líos absolutamente extraordinaria, pero principalmente quiero agradecerles a quienes ya han estado por allí informándome que si tienen en su Wrapped de Spotify me tienen a mí o en el de YouTube, que el de YouTube tampoco lo tengo yo todavía. No, este era el mismo. No, este era el mismo. Había otro. Juro que tengo otro. Y me han llegado 2 o 3 así. No, este sí es de Spotify. Podcast principal, Rey va Desnudo en vivo. Parece que nunca le cambié el nombre al podcast, entonces se sigue llamando En Vivo y punto. Bueno, luego le vamos a cambiar de nombre al podcast y vamos a reorganizarlo. No a reorganizarlo demasiado, pero sí a renovar un poco la imagen y a buscar lo que ando buscando. Ando buscando público, pero les agradezco muchísimo a los que me tienen en sus primeros lugares en el Wrapped de Spotify o en no me acuerdo cómo se llama, el recap de YouTube, sí. Pero me dice Mónica Cepeda también, gracias, que me salió como el canal más visto y favorito en el recap de YouTube y lo confirmo. Pues muchas gracias, Mónica, y encantado de la vida. Pero necesitamos más gente, necesito que haya más gente. Primero que nada para darle más sentido al canal, que es lo principal, y luego pues para ver si conseguimos un poco más de apoyo, porque este canal hace agua, ya se los dije, y no se los voy a estar repitiendo todo el tiempo porque qué aburrición y qué inadecuación y qué innecesario resulta que esté yo diciendo todo el tiempo que qué mal nos está yendo. Pero en fin, ayer hicimos un video que ha tenido interesantes respuestas, porque es el libro, el de Todos son comunistas. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos visto la estrategia de la derecha en contra de cualquier acción, visión, política, decisión, propuesta, ley, etcétera, que tenga un mínimo detalle de progresismo, que saltan diciendo es comunistas, comunismo eso. Y entonces tiene cosas tan absurdas como a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y quien evidentemente quiere ser presidenta de España para enseñar a Meloni cómo ser mejor fascista, y acaba de decir que Pedro Sánchez es el líder de la mafia comunista mundial. Pero sí, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez, lo más alejado del comunismo que te puedas imaginar, es un socialdemócrata de libro, pero lo usan de una manera más emocional que teórica. Cuando te acusan de comunista no están haciendo teoría política y ay, es que mira, porque tú estás de acuerdo con que Marx dijo que el devenir histórico se tiene como principal motor la economía. No, nadie sabe, ni siquiera los que te dicen comunista o hablan de comunismo saben de qué rayos están hablando. Simplemente saben que a la gente le asusta, le preocupa y le da miedo este epíteto. Y entonces lo que traté de hacer fue contar qué es el comunismo de verdad, ¿no? Y el punto es este. Lo importante sería que un video como este llegara a las personas a las que les hace falta. Probablemente la mayor parte de la gente que ya es cliente de este canal, quienes son espectadores, compañeros y amigos de este canal, no les hace falta. Pero a mucha gente le hace muchísima falta, porque dicen, Sánchez es comunista, ¡ay, hay que huir, hay que matarlo, hay que... No es. Esto es importante que lo sepa mucha gente. Pues, entonces esa fue la razón por la que hicimos el video de ayer. Y sí, hay quien ha dicho que Iron Man es comunista. Sí, hay quien ha dicho que Taylor Swift
es comunista. No están allí gratuitamente. Y por supuesto Bill Gates, los hombres más ricos del mundo, Ursula von der Leyen, que por supuesto es demócrata cristiana, Macron es un hombre de derecha moderada, liberal social. Ahí los únicos dos socialdemócratas que hay lejanísimos del comunismo pues son Pedro Sánchez y Zoran Mamdani. Pero bueno, el punto es que por eso hicimos esto que hicimos el día de ayer. ¿Qué más? Ha habido dos noticias que me interesaba comentar porque me cayeron bien. Primero, hablando de comunismo y socialdemocracia, que son dos universos totalmente distintos, aunque compartan algún sueño, algún ideal a largo plazo comunes, lo hacen por caminos radicalmente distintos. Pero yo llevo mucho tiempo pidiendo que la Internacional Socialista tome medidas y eche al PRI, que creo que por lo menos desde Díaz Ordaz no debía estar en la Internacional Socialista. Pero estas organizaciones internacionales a veces se mueven a la velocidad del chapopote vertido, ¿no? O sea, tiene una lentitud de tortuga reumática o de caracol en seco que no es buena para nadie. Pero finalmente, el día de ayer, la Internacional Socialista ha expulsado al PRI por estar aliado a la derecha. Yo creo que había otras muchísimas razones para que el PRI estuviera fuera de la Internacional Socialista. Aquí lo saben que yo le escribí, por lo menos en una o dos ocasiones, no me acuerdo. Pero al menos una vez le escribí a la dirección de la Internacional Socialista, cuando todavía no la presidía Pedro Sánchez, pidiendo que el PRI fuera expulsado, considerando que no tenía absolutamente nada que hacer el PRI dentro de una organización como la Internacional Socialista, que reúne a partidos de izquierda, socialdemócratas, laboristas, y que buscan todo lo contrario que el PRI, y que además tienen una carta ética que cuando la acercas al PRI, el PRI es como un vampiro cuando le da el sol, ¿no? Se empieza o una bruja cuando le echas agua, se va haciendo chiquito, porque no tiene nada que hacer frente a la carta ética que rige supuestamente, o no supuestamente, que rige según las disposiciones de la propia organización, el accionar de los partidos, de los más de 140 creo que somos en este momento, 140 partidos socialdemócratas y laboristas y socialistas del mundo, que al estar en esa organización se ajustan teóricamente tanto a sus ideales como a su carta ética. Bueno, eso me pareció una magnífica noticia. La otra ya no me acuerdo cuál era. Pero, bueno, da exactamente igual. Siempre se me olvida dar las gracias a Rob M, que nos manda al chat todas las semanas lo reviso, y a Rosy, que hace el índice por capítulos de cada episodio. A veces, y sobre todo cuando lo hace temprano, me sirve incluso para cuando hago la separación en segmentos, que es cada vez más agotadora. Si usted sabe de alguien que sea un extraordinario voluntario que quiera hacer los cortes en segmentos y subirlos y quitarme esas horas de trabajo, se lo va a agradecer muchísimo. Y pone las miniaturas que quiera, me da igual. Hay cosas que es evidente que tienen que estar, hay cosas que a veces meto, que digo, es que como me preguntaron, pongo la respuesta, aunque solo dura 1 minuto y 13 segundos, pues no sé si deba subirlo o no. Y entonces yo vivo en unas inseguridades que ustedes no se imaginan, que ustedes realmente no se imaginan. Entonces, si alguien quiere hacerse responsable de hacer la separación de este podcast en capítulos y publicar esos segmentos a lo largo de la semana, me escribe y nos ponemos de acuerdo. Le voy a decir que sí. Bueno, ¿qué más tenemos para ahora? Una frase que hace mucho tiempo, el otro día la usé incluso como miniatura, y nadie se dio cuenta, ¿no? Se me hace muy raro. Pero bueno, o sea, había una frase que decía, ya lo dijo Beethoven. Y es que Beethoven tiene una frase que a mí me encanta y que nunca he podido presentar aquí, y es la siguiente: solo la ciencia y el arte pueden elevar a los seres humanos a nivel de los dioses. Al hablar evidentemente de los dioses, se le está hablando de los dioses ideales de la mitología romana, del paganismo, de esos dioses que son los que controlan el mundo, pero metafóricamente, no desde el punto de vista real del control del Dios de la Trinidad y esto.
Y entonces, siempre me llamó la atención que Beethoven hablara de la ciencia y el arte como aquello que puede elevar a los seres humanos al nivel de los dioses, y no hablara de la religión, de la filosofía y de ese tipo de cosas que luego entusiasman tantísimo a tantas personas, y yo sigo sin saber por qué. Bueno, ya igual le podemos preguntar a Fito al respecto más adelante. ¿Qué me están diciendo? Vamos a ver algunas cosas que me están comentando. Usted me pregunta PlayStation 6. Acuérdate que una pregunta por persona durante todo el podcast, o dos, vaya. ¿Usted considera que Fox era un tarado? Si te refieres a Vicente Fox, no creo que sea un tarado. Fox tenía este síndrome de narcisismo que tienen muchos grandes empresarios. Donald Trump es un excelente ejemplo de ello. Como han acertado y han tenido éxito en sus empresas, haciendo cosas que no tienen nada que ver más que con sus empresas, como el caso de Fox, que fue presidente de la Coca-Cola, como el caso de Donald Trump, que en realidad es un pésimo empresario, pero sienten que de pronto saben más que todos, tienen lo que se llama Dunning-Kruger, el síndrome de Dunning-Kruger. Y entonces hablan de todo y opinan de todo sin datos. Yo creo que hay gente que puede opinar sobre un montonal de cosas con buenos datos, porque se informa, porque está al tanto de lo que ocurre en el mundo, etcétera, etcétera. Pero no, ellos sueltan cosas como las que suelta Daniel López Obrador de una manera increíble, no porque sean tontos, sino porque se creen más listos de lo que son. Esto no significa que sean forzosamente tontos, ¿no? En el caso de Donald Trump y de López Obrador tengo mis dudas, pero Fox no. Yo creo que Fox es un tipo listo, un tipo astuto, es un tipo que supo esperar a su oportunidad, pero me parece un tipo que sí tenía unas visiones tan narcisistas, tan de yo lo sé absolutamente todo y no necesito asesoría, que bueno, pues pasó lo que pasó, lógicamente, ¿no? Me pregunta Ventdore. ¿Llegaste a escuchar algo del nuevo Anthology de The Beatles, en especial las nuevas ediciones de Free as a Very Real Love? No, pero he estado viendo Anthology, la reedición en vídeo, en 9 capítulos, de precisamente el Anthology original. Me ha parecido interesante repasarlo, revisarlo, y vi ya el capítulo 8 y 9, me faltan los primeros 7. ¿Nos va a mostrar sus raps de Spotify? No, porque resulta que estuve oyendo mucho, pero por razones distintas, a un personaje maravilloso que es Benjamin Thomas Wilde Esquire, y que es un tipo que hace música como de los años 20, utiliza un banjolele o un ukulele. El banjolele es un pequeño banjo y afinado igual que un ukulele. Y usa el ukulele y canta canciones que son entre picantes, chistosas, agudas, pero muy al estilo de los años 20, ¿no? Ukulele, y luego ahí tiene un compañero que lo ayuda con la pianola o con el clarinete. Y me cae muy bien el tipo. Entonces estuve viendo varias cosas de él por una serie, por interés en las temáticas de sus letras, y resulta que es lo que más oí este año. ¿Por qué? Porque estoy pegado todos los días a la lista que hace Spotify de lo que acaba de salir. Lo que acaba de salir, pues muchas veces de grupos enormemente distintos. Se supone que yo escuché como 39, escuché un montón de géneros totalmente distintos que decían, es que es muy raro. El propio Spotify dice que no es normal esto, ¿no? Porque escucho música enormemente variada. Entonces no tiene ningún interés. El del año pasado era más guay, el de este año no. ¿Qué dice? Que oigo rock, que oigo rock celta o punk celta, que oigo blues rock. Sí, eso es lo que oigo, o sea que tampoco. En fin. ¿Alguna vez he hecho algún comentario sobre el cine de Quentin Tarantino? No. Si es así, nos resume sus impresiones. No me entusiasma mucho, fíjate, no me gusta. No le encuentro el chiste al cine de Quentin Tarantino. Son películas que les ves y dices,
No, pero no, yo lo pondría en una categoría por debajo del cine B, pero me van a matar. Yo sé que la gente dice que es un genio, yo no lo sé. ¿Por qué no te gusta decir ocupo en vez de necesito? Porque ocupar significa otra cosa, ¿sí? Si tú ocupas un camión es que lo llenas por completo, lo ocupas en su totalidad, no es que lo necesites. Si lo necesitas dices necesito, ¿sí? Cuando tú dices estoy ocupado, no quieres decir que estés necesitado, sino que tienes una ocupación. Eh, si tú dices que un litro ocupa un decímetro cúbico, no quiere decir que necesite un decímetro cúbico, sino que es el cupo que tiene precisamente un decímetro cúbico, tiene un cupo de un litro. Y todo eso no tiene nada que ver con necesitar. No sé de dónde salió esto, ocurrió en México en los últimos 25 años, porque no existía cuando yo salí de México en el 99. No sé cómo se desarrolló, me parece horroroso. Ha hablado mucho de que no te gusta Silvio Rodríguez por ser música panfletaria. No es solo música panfletaria, música oportunista. A ver, en Cuba o hacías lo que satisfacía el régimen o ya no hacías nada. Tengo amigos que hicieron unas novelas oportunistas, novelas para ganar premios del ministerio de qué sé yo, pero no es algo que me guste, es música que se hace para y no por la música, ¿no? ¿Qué te parece solo su música? Él es muy hijo del que fue... Ay, se me olvidan los nombres. El gran guitarrista... bueno, voy a tenerlo que buscar. Pero él les enseñó guitarra a todos. Y era el encargado del Instituto de Ciencias y Artes Cinematográficas de Cuba, Leo Brauer. Leo Brauer es el profe de todos ellos. Entonces les enseñó a Vicente Feliu y a Silvio, a Pablo, a Noel Nicola, que me gustaba mucho más a mí que Silvio Rodríguez. Silvio me parece falso, no lo sé. Tú sabes, cuando la figura literaria es forzada, se nota. Cuando le estás buscando desesperadamente, se nota, o por lo menos en mi caso creo que es el caso. Entonces nunca. Y luego como tuvimos un pequeño roce en alguna ocasión en lo personal, pues tampoco soy muy fan de él. Pero tampoco tengo nada en contra de él. Por cierto, dos cosas interesantes. Una, él ya dijo en alguna ocasión que el embargo no era culpable de lo que le pasaba a Cuba. Cuando lo dijo fue cuando yo hice un pequeño video aquí de Silvio Rodríguez de acuerdo conmigo, ¿no? Y luego su hijo, Silvito, huyó de Cuba y lo último que supe de él es que estaba rapeando en Miami. No sé ahora qué estará haciendo. Mi madre, dice Máximo 7623, mi madre muy enferma de cáncer, lo siento muchísimo de verdad. Se trata con quimioterapia como debe ser y además va a la psicóloga quien le ha dicho que el cuerpo la enfermó y él mismo la curará. Es de la Universidad de Buenos Aires. Nido de freudianos, pero ni siquiera esa visión ni siquiera es freudiana. La idea de que tú te enfermas solo es una idea de la biodescodificación o de la medicina germánica. Hay varias variantes de charlatanería médica, de falsedad médica, que manejan esa misma idea. Tu enfermedad es tu culpa. Solo tú te puedes curar a ti mismo cuando resuelvas la culpa que tienes o el problema mental que tienes, que niega todo lo que sabemos de la realidad. Es decir, sabemos cómo se producen los cánceres, sabemos cuáles son los elementos que originan los cánceres, sabemos cuáles son las predisposiciones genéticas, los alimentos, las actividades como el fumar o el beber, que aumentan la posibilidad de padecer un cáncer. El cáncer es un hecho de la realidad, dependiente de elementos de la realidad, incluso a veces de virus, de infecciones, de genética, de calor, por ejemplo, de temperaturas, ¿no? Cuando tú te aplicas calor en un lugar de excesiva frecuencia,
de pronto puedes desarrollar un cáncer. Esto lo recuerdo yo porque los campesinos de no sé dónde, y eso fue un descubrimiento muy importante, el carbón del hogar en la mañana lo ponían en una especie de cositas de metal que tenían, que se les ponían en el estómago para no sufrir el frío cuando salían a trabajar a la jornada laboral. Y lo que se observó es que muchos de ellos desarrollaban cáncer en la piel a la altura del vientre, y uno de los el causante era la presencia de calor insistente allí. O sea, sabemos tanto, todavía tenemos mucho por saber, pero sabemos tanto acerca del cáncer que una de las cosas que sabemos con certeza es que tú no te provocas a ti mismo un cáncer. No es un mecanismo de retroalimentación psicológico que se refleja en lo fisiológico. No hay ninguna prueba de ello. Y el hecho de que se siga diciendo es de una bajeza, es de las cosas más horribles. Yo conozco gente que ha muerto así, desgraciadamente. Yo me curo solo de mi cáncer. Uno de ellos es mi compañero mío del bachillerato, que debía estar como yo a esta edad, pues bastante razonable y pasándolo bien, ¿no? Se dejó morir a lo tonto. Steve Jobs lo hizo, me puedo curar con jugos de fruta, pues no, mira, los jugos de fruta son muy sabrosos, pero no curan. Es trágico y de veras lo siento en el alma. Trata de decirle que esa psicóloga no sabe nada de oncología. Y si no sabe nada de oncología y si no ha estado tratando gente en una planta o en una sala de oncología, pues que se calle, ¿no? Que se calle de verdad. CRB Luis J. 6851. ¿Crees que aumentar el salario mínimo y reducir la jornada laboral puede ocasionar más inflación y ser contraproducente para los empresarios? Mira, todo lo que hagas aumenta la inflación. Y todo lo que le quites a los empresarios pues es contraproducente para ellos. El punto es hasta dónde. Los empresarios y sobre todo sus defensores, los empresarios a veces callan porque son gente más inteligente, pero sus defensores, y te a la calle y a Laje y a Rayo y a toda esta gente, uy no, si aumentas el salario mínimo van a quebrar cientos de empresas, se van a ir todas corriendo a Alemania o a Timbuktu. No pasa. La realidad, la praxis, lo que nos demuestran los hechos en la realidad económica es que eso no pasa. Entonces es un aumento del salario mínimo, beneficias a los trabajadores porque aumentas su capacidad de adquisición. Evidentemente, tarde o temprano la inflación los va a alcanzar. Por lo tanto, los aumentos tienen que ser periódicos y ajustados a la inflación. El empresario, por su parte, puede, fíjate, estoy poniendo un caso, puede que no pueda aumentar los precios lo suficiente como para pagar el aumento al salario. Por lo tanto, sus beneficios se van a ver ligeramente reducidos. Pero si sus beneficios se ven tan reducidos que pongan en peligro a la empresa, cierra la empresa y se va. Si no cierra la empresa y se va, es que puede vivir con un 5% menos de beneficios al año y en vez de ganar 100 millones, ganar 95 millones y llorar porque tiene 5 millones menos, pero en realidad en la práctica no le afecta. Ese es el hecho real de los aumentos a los salarios mínimos. La reducción de la jornada laboral es lo mismo. Mira, cuando se redujo la jornada laboral de 80, no sé cuándo, no, el caso que acabo de revisar todavía hace 2 días. Cuando se redujo la jornada laboral de 48 a 40 horas, la de 40 horas todavía no está en todo el mundo, ¿eh? En México, por ejemplo, sigue siendo la jornada de 48 horas. Pero cuando se hizo en España y en Europa la reducción de la jornada laboral de 48 horas, es decir, 6 días, 8 horas diarias, 6 días a la semana, a 8 horas diarias, 5 días a la semana, y haciendo que el sábado se volviera no laborable, hubo economistas que sacaban los estudios. Mira, van a quebrar todas las empresas con un día menos de la productividad de los trabajadores. Esto se hunde. Ya es el fin del mundo. Comunistas. Y no pasó nada. Y en otros lugares se ha reducido la jornada ya de 40 a 35 horas.
La productividad del trabajador ha aumentado enormemente conforme tienes trabajadores además más calificados que tienen mayor capacidad de producción. Entonces no va a pasar nada. Ningún gobierno tampoco, es que esto es un poco idiota. ¿El gobierno hace esto para perjudicar a los empresarios? Sí, claro, el gobierno quiere que los empresarios se vayan del país para aumentar la pobreza y joder a los trabajadores. ¿Qué gobierno quiere eso, por favor? Cuando se hace este tipo de propuestas es porque se tiene, o por lo menos en teoría se debe tener, un estudio o una serie de estudios técnicos que te dicen, mira, si hacemos esto, los empresarios van a llorar, pero no pasa nada. Es viable. Lo podemos hacer sin que haya problema. Y entonces lo que haces es hacer política para que te apoye la mayor cantidad de gente posible y los empresarios que puedan llorar más, decirles, mira, no va a ser tan grave, o bueno, pues ahí te puedo ayudar quizás reduciendo un poco la cuota del agua, o, vamos a mejorar las cosas de tal manera, en el caso de que quien aumenta el salario mínimo tiene un poco de visión social, para que los pobres sean menos pobres y sufran menos. Porque mira, si los pobres son menos pobres y sufren menos y los trabajadores no necesitan buscarse otro empleo para trabajar 16 horas diarias porque tú pagas una puta mierda, sino que tú le pagas lo suficiente para que solo trabaje 8 horas y luego pueda descansar 8 horas y pueda venir bien descansado o incluso puede estudiar, quizás capacitarse para hacer mejor su trabajo o tener un puesto mejor, de mayor responsabilidad, de mayor capacidad técnica. Y si ese trabajador va creciendo, tú ganas dinero, joder. Los trabajadores en mejores condiciones son mejores para los empresarios que los trabajadores en peores condiciones. Es tan obvio que a mí me parece increíble que haya gente como los Lajes y los Lacayes y los Rayos que se la pasen diciéndote que no. Porque además, claro, ¿por qué no tienen unos altos salarios el trabajador? Bueno, porque si vienen, porque no merece más. ¿Quién lo decide, no? Esto es una negociación como cualquier otra. Es muy peligroso. Pero yo te digo, en la realidad, los aumentos salariales realizados sobre bases técnicas correctas y las reducciones de jornada a lo largo de la historia. Antes se trabajaba 14 horas diarias, 6 días a la semana, ¿eh? Solo el domingo se descansaba. No ha pasado todo aquello que los agoreros del desastre dicen que va a pasar. Entonces pregúntate, ¿por qué no pasa eso? ¿Y por qué te dicen que va a pasar? Bueno, evidentemente porque defienden sus intereses, pero nosotros debemos defender los intereses de las mayorías, creo yo. ¿Qué opinas de que Bad Bunny sea el artista más escuchado en Spotify? Me parece aterrador. Me parece horrible por lo que he oído de Bad Bunny. Por su humillación de la mujer, por su promoción de las drogas, por su materialismo ridículo, por su irrelevancia social, por su narcisismo trumpista. Mucho siento que es que no lo escuchan, solo lo oyen. Te voy a decir por qué. Mi hijo tuvo una época reggaetonera, ya está superando. Está ahora escuchando más música tropical y pop. Bueno, no sé, me estuve dando los géneros y son géneros que sé que existen, pero no estoy tampoco metido en ellos como en otros muchos que estoy. Pero cuando tuvo la época reggaetonera, yo a veces lo oía, estaba él jugando al Fortnite o estaba estudiando o cualquier cosa, y oía yo la letra. Pillaba un trocito del coro, me iba, buscaba a través del trocito del coro cuál era la canción, y la canción era aterradora. Lo menos que le decía a la mujer era, puta, que para lo único para lo que sirves es para darme el boom boom, cosas así. Pero, vamos, que yo alguna vez por un reggaetón así le dije a un peluquero, sabes que no vuelvo contigo. Dominicano, él, por cierto, muy buen chico, porque no vuelvo contigo. Esa música que tienes, tengo 2 hijas que no me parece bien que estés poniendo eso con adolescentes que van a oír eso, y que alguno puede ser tan tonto como para pensar que sí se debe tratar a las mujeres, comprarles droga, darles dinero y usarlas sexualmente para luego tirarlas. Entonces sacaba yo las letras, iba yo con mi hijo y ¿qué opinas tú de esto? Le leía yo la letra.
Se llama, sí, es horroroso. Dijo, si es lo que estás oyendo. Si es que yo oigo solo el ritmo, no oigo las letras. Y pasó en varias ocasiones, y él no es dado a mentir. De hecho, es una de las características peculiares que tiene. Entonces, pero me decía él, bueno, tus amigos, ¿qué opinan? Si es que tampoco se enteran de lo que dice bien la letra. Y luego, el extremo máximo. En el equipo de baloncesto al que sigo de aquí, de mi ciudad, de Gijón, hay una tradición muy bonita que es en el medio tiempo, en vez de tener animadoras o este tipo de cosas, van chicas de las escuelas de baile que hay en toda la ciudad, que son varias, hay varias escuelas y algunas muy buenas, de baile moderno, hay algunas de ballet, tal y cual, y las chicas hacen un pequeño numerito de 3 minutos en los 10 del medio tiempo, ¿no? Hacen un número de 3 minutos y bailan ante el público. Hombre, si estudias baile, está muy bien poder bailar ante el público, hacen sus números, los pasan muy bien, la gente les aplaude un montón. Y de pronto, estás al medio tiempo, el partido de baloncesto, salen chiquillas entre 8 y 12 años a bailar y la letra es de estos reggaetones de por favor. Y es lo más humillante que he oído yo para la mujer, pero vamos, desde la existencia de la manosfera. Y y las chiquillas lo bailan. Y las profesoras lo filman cuando ellas bailan y te das cuenta que nadie está oyendo la letra más que el imbécil de Mauricio. Y eso creo que influye. Es una música con un ritmo muy seco, muy firme, ¿cómo se llama? Muy pegajoso y muy marcado. Tengo una amiga que le llama que es el atún con pan. Es un ritmo que es atún con pan, atún con pan, atún con pan, atún con pan. Y efectivamente es un ritmo hipnótico y atractivo y eficaz. Tiene buen ritmo, no tiene una exigencia intelectual demasiado elevada, entonces lo puedes oír sin escucharlo. Espero que eso sea lo que haya escuchado, lo que haya sucedido con Bad Bunny. Mi voto positivo, gracias Manuel Gómez Díaz. Mi posición frente a Spotify, a propósito de su promoción de ICE, no sabía que estuviera promoviendo ICE, sus pésimas prácticas para con los artistas me ofenden enormemente. Ayer leía yo a una cantante escocesa que me cae muy bien, a Iona Five, que estaba diciendo, joder, me preguntan por mis raps y yo recibo .000000003 céntimos de libra esterlina por cada vez. O sea, por favor, bajen mis cosas de Bandcamp, paguen 1 libra esterlina por bajar mi disco. Tiene toda la razón del mundo. Es horrible las prácticas con los artistas. El patrocinio de empresas armamentistas privadas, no sé si lo hace, no estaba yo informado. Pero puede hacer eso y cosas aún más horribles. Si no surge una competencia real, sólida, estamos fritos. Si la competencia va a ser Amazon, pues estamos igual. Amazon Music. Si la competencia se había salido uno que costaba demasiado, ¿cómo se llama? Tidal. Y entonces no hay una competencia. Y mientras no hay una competencia, Spotify va a hacer lo que quiera. Yo opino que está muy mal. Pero por otro lado, mi opción, desgraciadamente, es alejarme de una de las cosas que más me gusta, que es la música. Bueno, vamos a empezar con el principio. Uy, ya me es tardísimo, qué barbaridad. Bueno, a lo mejor se nos hace tarde hoy. Pero vamos a empezar con algo que yo tenía ganas de comentar y de la que me están ustedes también preguntando. Y es sobre a ver si lo encuentro. Una reciente historia de horror del libre mercado. La salud como negocio. En muchísimas ocasiones hemos hablado aquí del aterrador que es el sistema estadounidense de medicina privada, donde no existen clínicas o hospitales públicos propiedad del Estado, quiero decir, más que en pequeñísima medida. Entonces, pero
en el sistema estadounidense, bueno, la salud es un producto, la medicina es un producto que se vende y el paciente es un cliente. Esto va en contra de la idea esencial de que hay derechos fundamentales y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la salud. Eso por lo menos creemos algunos y por lo tanto defendemos la sanidad pública. El Partido Popular en España defiende la sanidad privada, pero sabe que es muy difícil que los españoles, después de tener sanidad pública durante tantos años gracias a Ernest Lluch y al Partido Socialista Obrero Español, Ernest Lluch que fue asesinado por ETA, por cierto, siempre hay que recordarlo, los socialistas también pusimos muertos, no solamente el PP, que luego se fingen que son los únicos que fueron víctimas de ETA, cuando los socialistas, el último asesinado por ETA precisamente, fue un obrero socialista. Y que quien derrotó a ETA pues, fue el Partido Socialista, concretamente el gran maestro Rubalcaba. Bueno, después de tener esta sanidad pública, que es una maravilla, que es extraordinaria, el martes me hicieron análisis de sangre porque hace mucho que no me hacían análisis, quiere ver mi médico cómo estoy. Además es un chico nuevo, es un médico muy joven que acaba de entrar a la sanidad pública, que creo que es colombiano, porque mi médico anterior se ha jubilado. Bueno, tenemos una sanidad en España que lloras de gusto cuando la ves. Y el PP se da cuenta que no puede vender los hospitales. No puede privatizar el trabajo de los médicos, cuyos salarios son de los gastos más altos que hacen todas las comunidades autónomas en España. España es sin ser una federación, pero España es una nación conformada por distintas comunidades autónomas que tienen muchas competencias. Algunas competencias son del Estado, pero muchas competencias son de cada comunidad, entre ellas la salud. Ayer precisamente el presidente de Asturias anunciaba cuánto más ha aumentado el gasto público en Asturias, pero el 90% del aumento del gasto público es en personal médico, en inversión de consumibles, en aparatos maravillosos. Yo tengo un compañero del partido que es cirujano cardiovascular y que utiliza el Da Vinci, el robot para operar, donde tú puedes hacer unas operaciones pequeñísimas viéndolo todo por televisión. Tú mueves las manos en grande y el Da Vinci mueve sus aparatos en lo pequeño y corta y cose. Yo es feliz moviendo el Da Vinci. Una operación con el Da Vinci en un hospital privado te cuesta 2 hijas doncellas y 3 caballos. Bueno, ¿qué ha hecho el Partido Popular? Pues lo que ha hecho el Partido Popular es decir, bueno, tenemos el hospital privado, pero que lo gestione un amigo nuestro. Por ejemplo, Rivera, que es una compañía que dice que es líder de uno de los grupos sanitarios referentes en España. Contamos con 16 hospitales y 74 centros médicos que no tienen. Son 16 hospitales y 74 centros médicos del Estado, que sobre todo en Madrid y en Galicia, como ustedes pueden ver, Madrid al centro y Galicia arriba a la izquierda, y también abajo en la Comunidad Valenciana, gestionan la sanidad privada. Es decir, ellos pagan los salarios, ellos hacen las compras, ellos le cobran al Estado por cada enfermo, por cada atención que ofrecen. Y ganan dinero, es decir, de la atención que ofrecen hay un porcentaje que no ofrecen porque es un porcentaje de beneficios. Si el gobierno les da 100, ellos te dan atención por 80 para tener un 20% de ganancias. Bueno, pues lo que ocurrió fue que se descubrió que el CEO de Rivera Salud, el CEO es el Chief Executive Officer o presidente y director general de Rivera Salud, alguien coló un video que llegó a manos de un, además, periodista que es amigo mío, al que respeto muchísimo, que es Linde, y que donde le está pidiendo a su gente fundamentalmente que aumente los tiempos, las listas de espera. Lo que explica es que cuando redujeron las listas de espera perdieron dinero y redujeron su EBITDA. El EBITDA es un indicador financiero, por si no lo sabe usted, para que sepa de qué es lo que va a oír. Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, que él quiere un EBITDA de entre 4 y 5 millones
Y para alcanzarlo hay que alargar las listas de espera para reducir el número de intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque es negocio. ¿Es bueno para los pacientes? No, alguno incluso se puede morir o tener complicaciones graves. Alguno quizás no, solamente está enfermo más tiempo, ¿no? Solamente. Claro, si fuera su mamá, no pensaría solamente. Pero esta gente no puede pensar como piensa un ser normal respecto de la salud, porque su negocio es la salud. Y este es el audio, o uno de los audios, que nos hizo favor de encontrar Pablo Linde. Entonces, capacidad de gestión. Pues entiendo que somos capaces de determinar qué actividad podemos proveer. O dicho de otra forma, estableciendo la lista de espera quirúrgica, al final nos va a determinar la actividad y determinando la actividad, pues Celia y todo el equipo que vais a trabajar, determinaréis cuáles los gastos y qué nivel de vida tendremos. Vale, la idea sería hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de 4 o 5 millones. ¿Vale? Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa. A ver, esto hay que aclararlo. La elasticidad de la cuenta de resultados, es decir, de lo que ganas, se relaciona directamente con la lista de espera. Mucha lista de espera, muy buenos resultados. Poca lista de espera, no ganas todo el dinero que quieres. Va de nuevo, la elasticidad de la cuenta de resultados, o sea, si es grande o pequeña. La elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa. Lo sabéis porque es lo que acabamos de hacer en sentido contrario en Torrejón. O sea, en Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. ¡Qué bien! Lo único que pido es desandemos el camino. O sea, alarguemos las listas de espera. A ti te dicen, necesitas una operación de esto. Te la pueden hacer dentro de 2 meses. No, hagámosla dentro de 4 porque es mejor negocio. Desandemos el camino. Entonces, yo, que soy quien soy, escribía lo siguiente en Twitter. Muchísimas gracias al señor Pablo Gallart, gestor privado de la sanidad pública, por explicar con una claridad meridiana por qué la salud de la ciudadanía no puede ni debe estar en manos privadas y ser vista como una fuente de ingresos y no como un derecho humano básico. Nadie puede discutir al señor Gallart que lo que propone el PP, que el modelo estadounidense, que el paciente cliente y la salud producto deben ser eliminados de nuestra sociedad de una vez por todas con leyes claras ya. Esto invita a que se haga una ley que impida subrogar la gestión de un hospital público a una empresa privada. No porque sean unos buitres depredadores hambrientos de sangre, es porque lo suyo es hacer negocio y la salud no debe ser un negocio. Curiosamente pasaron cosas como la siguiente inmediatamente. El CEO de Rivera Salud se aparta de la gestión del hospital de Torrejón. No se fue de la empresa, solo de la gestión del hospital de Torrejón, donde hicieron lo que dijo que hicieron. La compañía anuncia una auditoría en profundidad. A ver, ¿qué puede anunciar la compañía? Si es el presidente y director general, ¿quién decide eso? Si hubo una reunión de accionistas súbita ayer, probablemente sí. El movimiento llega después de que el país desvele los audios en los que Pablo Gallart ordenaba aumentar las listas de espera y descartar procesos rentables para aumentar beneficios. Hay otros vídeos donde, por ejemplo, decía que no se atendiera a los pacientes que no eran de la región, aunque tú, con tu tarjeta sanitaria,
Yo la tengo de Asturias, pero a mí me atienden en Madrid, igual que en Barcelona, en Sevilla o en Valencia. Bueno, es Pablo Linde, digo, es un buen amigo, es del Círculo Escéptico, por cierto, Pablo, el reportero. Pero esto pasaba cuando la empresa gestora del Hospital de Torrejón, inmediatamente después, vamos a hacer una auditoría, pero despidió a 4 directivos que en el canal ético interno de la empresa denunciaron estas medidas. El Grupo Rivera Salud ha despedido al menos a 4 directivos que no son unos buitres sangrientos y que, aunque es gente de negocios, no toda la gente de negocios es igual. Son gente de negocios y denunciaron que esto era aterrador. ¿Cómo es posible? Pues así es posible, amiguitos. Así es completamente posible. Estas son las historias de horror de verdad del libre mercado. Y no es que el libre mercado sea malo, simplemente que hay que controlarlos. Como si tienes un perro. Los perros no son malos, pero si los enseñas a morder y no les pones bozal, pues te acaban arrancando un pedazo. Bien, voy a seguir con otra cosa de la que quería. Bueno, ni siquiera voy a darle demasiado. Donald Trump está cada día peor. Me gustaría, lo que pasa es que están en inglés, y cuando empieza a divagar en sus discursos y en lo que habla ante la gente, es absolutamente de locos. Porque además siempre acaba hablando del mismo y del test cognitivo, que él tuvo el mejor resultado del test cognitivo que le hicieron. Dice que le hicieron una resonancia magnética. ¿Y en qué parte del cuerpo? Pues no sé, una resonancia magnética. No, ¿cómo que no sabes en dónde te hicieron? Las resonancias magnéticas ves dónde te las hacen si estás allí. Divaga, habla de absolutamente todo menos aquello de lo que es el tema, y ahora se queda dormido. Está acostumbrándose a quedarse dormido, pero en condiciones que son especialmente graves. Es decir, en condiciones en las que la gente reúne a su gabinete para que le digan qué grande es, qué maravilloso es, cómo su liderazgo es el mejor que ha tenido. Y de veras, son unas reuniones de gabinete de un arrastramiento y lameculismo que espeluzna, horroriza. Dice, pero ¿cómo es posible que alguien normal pueda mentir como miente? Porque usted, señor Trump, ha reducido brutalmente el gasto en comida de las familias. No, si la inflación ha aumentado enormemente y la gente lo sabe. No, porque usted ha terminado con 9 guerras. Hay 2 o 3 de ellas inventadas y las otras que incluso los contendientes han salido a decir, oye, no, Trump no tuvo nada que decir, pero él se la atribuye. O decir, usted tiene los mejores números de aprobación de la historia, con usted un 36% de aprobación, que es de los niveles más bajos de la historia. Y mientras todos estos son sus ministros a los que sacó, por ejemplo, el de la derecha, que es Hexas, el ministro en la foto de arriba, de la derecha, que es Hexas, que es el ministro de Guerra ahora, que es el ministro de Defensa, secretario de Defensa, era locutor de televisión, sacó de Fox News, sacó un montón de gente para convertirlos en ministros y en jueces y en esa serie de cosas. Pero se queda dormido mientras le dicen lo grande es, qué grande es, qué grande la tiene y cómo es bonito. Es una cosa verdaderamente aterradora. Y lo que más me aterra a mí es que todavía no lleva un año. Lleva 11 meses de gestión. Y la gestión es de 4 años. Es verdaderamente preocupante. Y ya que estamos en esto, vamos a hablar de un asunto que me parece especialmente grave. Miren, cuando hablé sobre los ataques contra embarcaciones en el Caribe, ya llevan más de 80 personas muertas en los ataques a embarcaciones, pequeñas embarcaciones en el Caribe. O sea, cuando digo pequeñas embarcaciones, me refiero a esto. ¿Sí? Usted ve ahí a las personas, ve las embarcaciones, no es un enorme barco que transporte toneladas y toneladas de droga, como las 500 toneladas de droga que metió el expresidente de Honduras a Estados Unidos
Mismo expresidente de Honduras al que ayer perdonó a Donald Trump porque tenía una condena de largos años de prisión por meter droga a los Estados Unidos. Y ayer lo perdonó y salió de la cárcel. Pero esta gente la vuelan constantemente. Entonces, cuando yo dije, perdón, este es Hexes, bueno, cuando yo dije que, mira, hay leyes. Primero que nada, si alguien tiene, al parecer está cometiendo un delito, una actividad delictiva en aguas internacionales, y tú tienes un barco de guerra, no vienes en tu moto de agua, tienes un barco de guerra, tienes formas de pararlos, de bloquearlos, de abordarlos, y en caso de que haya dudas de que, o indicios de que hay un delito, detenerlos y llevarlos a que sean juzgados de acuerdo a la ley. Cuando dije esto, y que primero que nada tendrías que demostrar que son efectivamente narcoterroristas que están trasladando grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos, cosa muy difícil aquí. A ver, si tú ves los lugares donde va sentada la gente, no hay un cargamento de drogas que puedas decir, oye, ¿qué llevan? A lo mejor llevan algo para consumo propio, cual está muy mal, pero no está tan mal. Bueno, pasó esto. Cuando yo dije Trump mata en alta mar, gente como César Acosta o Number One Hater 939, un nombre correcto, me dijeron, son narcoterroristas y como tales son tratados. Gente en lanchas motorizadas de manera random, finísimas personas. ¿No, tú qué crees que los pescadores salen a faenar a remo, tú, tarao, hoy en el siglo XXI? Random. Y ya ha habido casos de personas que han dicho que al que volaron con un ataque, con un misil, un barco de guerra contra una lanchita, son pescadores colombianos que han sido asesinados por Estados Unidos. Bueno, decíamos, es el secretario de guerra ahora, secretario de defensa. Bueno, todavía no, porque el Congreso estadounidense no ha cambiado el nombre, pero él ya lo cambió en su letrero. Ahora, en vez de secretario de guerra, le llaman secretario de crímenes de guerra, Pete Hegseth. Pero miren, acaba de pasar lo siguiente. El Reino Unido hace un tiempo dejó de compartir información con los Estados Unidos. Una de las organizaciones de inteligencia más antiguas del mundo se llama precisamente los 10 Ojos. ¿Por qué los 10 Ojos? Porque es una alianza para intercambiar inteligencia, para compartir inteligencia de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y el Reino Unido. Y el Reino Unido ha decidido dejar de compartir información con Estados Unidos sobre el Caribe por temor a que sus operativos, es decir, la gente que está sacando la inteligencia, los espías, para decirlo, o informantes del Reino Unido, puedan ser acusados o de crímenes de guerra o de asesinato al estar implicados en los ataques de Estados Unidos en contra de embarcaciones que no sabemos si son terroristas. No lo sabemos, no lo han demostrado, ni mucho menos. Señor, no me acuerdo el nombre, por cierto. Antes de llegar a él, vamos a regresar aquí. En este momento, lo que se descubrió es que el pasado 2 de septiembre, un barco de guerra estadounidense atacó a una de estas embarcaciones pequeñas con 9 personas en su interior. En el ataque murieron 7 de esas personas. 2 de ellos sobrevivieron y estaban aferrados a los restos de su embarcación cuando fueron atacados nuevamente por un buque de guerra. Tú imagínate, guerra completo, gira el cañón, ¡pum!, vuela Rose, junto con el noviecito, ¿no? Es que no hay forma de hacerlo ligero. El punto es, esto va en contra de todas las reglas de guerra. Si tú en la guerra hundes un barco, pero los combatientes, los marineros, ya no están en condiciones de pelear,
No los puedes matar, los tienes que salvar. Es lo que establecen las leyes de la guerra. De hecho, Estados Unidos ya lo hizo en alguna ocasión con alguno de estos mismos embarcaciones atacadas de los últimos meses. Matar a enemigos en guerra, cuidado, esto no es una guerra, no son enemigos en guerra, son civiles. Pueden ser narcotraficantes, no lo sabemos, pero son civiles. Cuando en guerra tú a un soldado enemigo desarmado y que no representa un peligro lo matas, es un crimen de guerra. Hemos visto a Rusia cometer muchísimos en Ucrania, por ejemplo, ¿no? El chiste es que había una orden de mátenlos a todos. Y al parecer la orden la dio el señor de los tatuajes, perdón, el señor Pete Hegseth. Dio la orden de mátenlos a todos. Y el comandante de la misión, el almirante Frank Bradley, al parecer, siguió las órdenes, olvidándose que un soldado en Estados Unidos, según las leyes de la Corte Marcial de los Estados Unidos, no puede obedecer una orden ilegal. Y esta era una orden ilegal. Ahora Hegseth dice que las decisiones que tomó el almirante, que él las apoya, y lo que haya hecho el almirante en su decisión personal de él mismo, por sí mismo y consigo mismo, que está perfectamente bien. O sea, se está tratando de sacar la responsabilidad. Porque hay incluso ex soldados estadounidenses que hoy están en el Congreso de Estados Unidos que han no solo indicado que no se deben, repetido que no se deben seguir órdenes ilegales, cosa que a este señor le parece muy mal, cree que deben respetarse las órdenes ilegales, sobre todo porque las leyes no permiten que tú digas yo solo seguía órdenes. Desde los juicios de Nuremberg no se permite utilizar el yo estaba siguiendo órdenes como defensa cuando cometes un crimen de guerra. Pero, decíamos, más allá de los Reino Unido, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Horsley, en una tensa reunión del mes pasado con Hegseth, ofreció dejar su puesto, pues cuestionó la legalidad de los ataques, según la CNN, y finalmente ha anunciado que dejará su puesto en diciembre, apenas un año después de asumir el mando del Comando Sur. Ese Trump, pues que Trump no empieza guerras, no mata civiles en el mar. Esto entra dentro del tema de la mano dura que algunos no entienden. Mira, si un narcotraficante está disparándote, tú le disparas y lo matas. Y haces bien. Si el narcotraficante se rinde y se entrega, no le puedes dar un tiro en la cabeza. Eso te pone al nivel de él. Lo que haces tú, siguiendo las leyes, detenerlo y llevarlo a juicio. Porque así es la ley. Si las leyes ya no valen, se vale lo que sea. Y si se vale lo que sea, tenemos un problema. Estados Unidos está cometiendo asesinatos en alta mar y deberíamos estar más preocupados de lo que estamos. ¿Qué sigue? Tengo la impresión de que la derecha y la Iglesia Católica intentan dominar las redes con sus discursos, y no solo la Iglesia Católica, los distintos grupos cristianos extremistas. Me han salido varios influencers mostrando iglesias y seminarios. ¿Es solo mi impresión? No, no es tu impresión. La derecha actúa concertadamente de manera mucho más eficaz que la izquierda. La izquierda vive peleándose entre ellos. La izquierda vive odiándose entre ellos. Ve el odio que le tiene a Pablo Iglesias al Partido Socialista Obrero Español desde antes de fundar Podemos. Su objetivo era destruir a lo que él llamaba el maldito Partido Socialista. Ahora, por cierto, Pablo ha vuelto a ser comunista porque acaba de dar un discurso en China donde dice: nosotros los comunistas, ay mira, ya regresaste después de decir que no eras ni derecha ni izquierda y que eras un pobre socialdemócrata y que estuviste fingiendo todo lo que puedes fingir, y ahora finalmente en China ya vuelves a ser comunista. Bien. Pablo Iglesias odia a toda la izquierda que no es la de él, odia Izquierda Unida, de la que fue su asesor y de la que salió pitando. Odia, por supuesto, a Sumar, que es de Izquierda Unida, y porque le comieron el mandado con todo y canasta, ¿no? La izquierda siempre vive peleada entre sí. Y la derecha sabe trabajar conjuntamente, aunque tengan objetivos distintos. Saben que apoyarse mutuamente impulsa los puntos en común que tienen todos, y ya luego se pelearán por ver quién queda al mando.
Es cierto, no es solo tu impresión. A Zunzunegui lo hizo famoso el CONACYT. Antes salía en sus programas, ¿qué piensas al respecto? El CONACYT, sobre todo si es el CONACYT de Elena Álvarez Bulla, no hay nada raro ahí, ¿no? O sea, es toda la basura que había y toda la inteligencia sobraba. Y hablando de inteligencia que soy, hablando de Zunzunegui, de verdad, la situación del López Obrador a mí me preocupa enormemente. Iba yo a hacer selecciones de lo que dice, pero luego descubrí que era un error, porque es tan incoherente constantemente, pero si alguien le da la razón, o sea, alguien se podría dirigir a Zunzunegui diciéndole que cree en estupideces absolutamente delirantes, es al López Obrador. Teóricamente, Andrés Manuel López Obrador tiene a dos historiadores, uno profesional y el otro aficionado, pero muy famoso, muy conocido, un montón de libros de historia. Tiene a dos historiadores como sus más cercanos aliados. De hecho, se supone que uno de ellos, un historiador botellístico muy conocido, que siempre le dan puesto, nadie sabe por qué, me dijeron, esto es un mero chisme, que le dan muchos puestos y le permiten que lo acusen de acoso sexual sin que le pase nada y luego que ande con la botella por la calle, porque es el que le escribe o le escribía los libros a López Obrador. Puede ser, puede no ser, puede haberlos escrito López Obrador, yo qué sé. Pero teniendo cercanos a dos historiadores, no puedes decir que los españoles echaron a andar una campaña de propaganda para que los indígenas fueran esclavos, cuando precisamente la corona española impidió que fueran esclavos los indígenas. Y para evitar los sufrimientos de los indígenas, un buen hombre como Bartolomé de las Casas dijo: ay no, pobrecitos mis hijos, los indígenas tan lindos, tan monos que son, traigan esclavos negros que hagan su trabajo. Y entonces, esa misma corona española, que era doble con los que no hacía esclavos a los indígenas, casi esclavos, pero sin ser esclavos, trajo a América, y en concreto a México, a un par de cientos de miles de negros esclavizados en el África Occidental para que vinieran a trabajar. Eso es grave. Pero, según López Obrador, en la campaña se incluía que hacían sacrificios que arrancaban corazones y se los ofrecían a los dioses. Y dice López Obrador, entonces es pura mentira y eso lo demuestro. Y lo hace enseñando su libro. Yo no creo que lo demuestre. Dice, no hubo sacrificios. Sí los hubo. Todo el mundo sabe que los hubo. Son la gente más tarada, que es a la que luego parece que le habla Zunzunegui, pero pues nos mete a todos en el mismo barco, y luego vamos a ver por qué en los comentarios. No puedes demostrarlo. ¿Inventaron que los antepasados eran caníbales, que comíamos carne humana? No se inventó. Había el consumo ritual de los sacrificados. Sí, y había algunas personas a las que se sacrificaba para ser consumidas ritualmente, no porque fuera un banquete. Dice, nadie vio un sacrificio, nadie vio que se comieran a una persona. Sí los hubo. Hubo indígenas que luego contaron la historia de los sacrificios humanos y de el canibalismo, fundamentalmente antropofagia ritual, y lo tenemos escrito. Pero entonces, la demostración de que no hay canibalismo de López Obrador a mí me deja abismado. Cuando se hace el sitio de Tenochtitlán, acuérdense que las dos grandes batallas navales mexicanas no se llevaron a cabo en el mar, sino en el lago de Texcoco y en el lago de Bacalar, en la guerra contra los piratas, llama la atención. Cuando los españoles sitian Tenochtitlán, bloquearon la entrada de alimentos. Se estaban muriendo de hambre, dice López Obrador. ¿Por qué no se comieron entre ellos? ¿Y tú cómo sabes que no? En los sitios siempre ha habido canibalismo, en todos los sitios. En el sitio de San Petersburgo, en el sitio de Stalingrado, hubo canibalismo. Siempre ha habido canibalismo en los sitios donde no hay comida. Desafortunadamente, el hambre es brutal. La mayoría de la gente no conoce el hambre, solo conocemos el apetito.
Pero la lógica, como no se comieron entre ellos todos los mexicas dentro de Tenochtitlán sitiado, pues entonces ya no había canibalismo. Y luego se inventa una historia de que los indígenas mexicanos, todos los indígenas mexicanos, o sea, el 10% que quedó después de la catástrofe demográfica causada principalmente por las enfermedades, pero también por los asesinatos, las persecuciones, las guerras y las conquistas de los españoles. ¿Cómo sobrevivieron los indígenas? Por el amor a la libertad. Se fueron a los montes, a las montañas, a la sierra, a las islas, a los pantanos, a las zonas de refugio. Esto yo no lo había oído en mi vida. Que los indígenas hubieran dejado sus casas y se hubieran ido al monte, a la sierra, a las islas, a los pantanos. Y los nayaritas y los coras, que eran dueños de todo el valle, se subieron a la sierra. Quizás los nayaritas lo hicieron, pero los demás indígenas sobrevivieron en sus mismos lugares. Los zapotecas, de donde viene mi abuela, sobrevivieron en Oaxaca. Los olmecas no, porque no existían ya. Esa es la otra. Le atribuía a los olmecas hasta la invención del cero, que es una posibilidad de lo que ha enseñado la antropología, pero que no está confirmada. Pero todos los grupos etnolingüísticos, los mayas, todos sobrevivieron en su zona, sometidos a ser los servidores, los enriquecedores de los nuevos amos. Pero no sobrevivieron por haber huido, y en las ciudades eran solo de criollos y españoles. Eso es absurdo, es absolutamente imaginaria. Y gracias a esto nos dejaron nuestro legado cultural, nuestra identidad como mexicanos. Y aquí es donde otra vez López Obrador comete la estupidez que Zunzunegui dice que cometemos todos o la mayoría de los mexicanos. Pensar que los mexicanos somos indígenas y los españoles son ellos. El problema es que López Obrador su familia es de Cantabria y fue a ver el pueblo de su abuelo en Cantabria, como yo he venido a ver el pueblo de mi abuelo en Asturias. Todas las estupideces que los hispanistas dicen que hacen todos los mexicanos, las reconcentra López Obrador y no las reconcentramos la mayoría de los mexicanos, te voy a decir. Dice frases como: el mexicano es trabajador, el mexicano es honesto, la corrupción la trajeron los españoles, aquí no había codicia. Sí había. Dice que no había esclavitud en el mundo prehispánico. Y precisamente una de las características de la Guerra Florida de los mexicas era que no buscaban matar al enemigo, sino apresarlo. Porque apresar a un enemigo, y tenemos los códices donde se ven los sometidos, los adversarios sometidos, que eran luego utilizados para el sacrificio. Pero también había esclavitud y la gente se vendía como esclava, se podía vender como esclava, por ejemplo, por deudas, etc. Es de tal delirio que es como la imagen especular de Zunzunegui. Dos estupideces tan grandes. Todo lo hicieron los españoles, que son lo mejor del mundo. No, los españoles son lo peor del mundo. Es traicionar a todo un país. Traicionar toda una realidad en la que sí vivimos los mexicanos de verdad, ¿no? En fin, me parece aterrador. ¿Qué me dicen ustedes? Desde Tulancingo, Hidalgo. Bien, es bonito. A un lado, llegó un fan en el top 03, tengo pruebas y no tengo que usarlas. Bueno, del top 03 de Spotify. ¿Algún interés por parte de Trump al perdonar al presidente de Honduras? Nadie lo sabe, pero sabemos que muchas donaciones han facilitado muchos perdones. ¿Viste las nuevas farmacias del bienestar? Antes pensaba que simplemente eran estúpidos, pero ahora sé que se burlan de nosotros. Vamos rápidamente a hacer esto. Mira, yo no sé. Voy a ponerlas. Sheinbaum anuncia el programa Farmacias del Bienestar que arranca en el Estado de México. Estas son las farmacias del bienestar. 5,000 farmacias. Déjame ver, no tengo la información exactamente de esto. Es que quedé tonto después de lo del López Obrador, de verdad. 500 puntos de atención en el Estado de México, localizados afuera de centros de salud, unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Bienestar, las tiendas del bienestar, el bienestar del bienestar y el malestar del bienestar.
500 puestos así, atendidos por 3 personas. 1,500 personas atendiendo estos puestos callejeros. Hasta ahí podrían llegar las personas que tengan recetas de medicamentos que les haya dado el personal médico para evitar que hagan largas filas en las clínicas o tengan que sacar turno para obtenerlas. O sea, ¿crees que no va a haber filas aquí? Como no se pueden obtener en el hospital, pues entonces las vas a obtener en el puesto callejero. En el puesto callejero no va a haber filas, no hay que sacar turno. Cada farmacia va a surtir 22 tipos de medicamentos que cubren un 80% de las necesidades de salud de los pacientes. Me parece muy bien que con la cantidad de medicamentos que hay, me digan que hay 22 tipos que cubren el 80% de las necesidades. ¿Cuántos de cada uno de esos 22 caben allí para atender a todas las personas a las que se les dan recetas? ¿No es más fácil meter estas 3 personas en el mostrador de las farmacias que ya existen? Mira, no lo sé. Sé por qué no funcionaba la megafarmacia de López Obrador y lo comenté y lo he ampliado en el Substack, por cierto, con el síndrome Elon Musk. Quizás la semana que entra lo leo aquí. Sé por qué lo de la megafarmacia no funcionaba. Pero poner 500 puestos de estos con 3 personas en cada entidad de la República, en cada ciudad de la República probablemente, en cada entidad de la República, ponle 500 por 32, 500 por 32, son 15,000, con 45,000 burócratas o 50,000 burócratas. Y si no hay medicamentos que necesiten refrigeración, no hay posibilidad de que se roben medicamentos, no hay posibilidad de que vendan los medicamentos. ¿Cómo se justifica? ¿Cuál es la operativa logística para garantizar que los medicamentos lleguen solamente a quien necesite y no necesite a... No lo sé, me parece absolutamente loco. Los expertos que he leído, pero no me he leído todas las explicaciones porque no he tenido tiempo, los expertos que he leído dicen que esto es otra de estas locuras de la Cuarta Transformación que sirven muy bien para la foto el primer día, y que después de la foto del primer día, se olvidan. La vacuna Patria, el auto eléctrico Linale, los respiradores Hecatl y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahora la mega supercomputadora. Nada parece tener un objetivo, una vertebración en un proyecto de nación. Todos son ocurrencias de un día para otro, como si alguien estuviera simplemente oyendo lo que dicen los demás y cada idea que le gustara la agarra y la pone en práctica sin un plan maestro, sin un plan de nación. Una vez comenté que yo cuando leí el proyecto de nación de López Obrador, señalaba yo que era una colcha de retazos, es decir, le encargaron un trozo a cada quien, a distintas personas, y luego los encuadernaron todos juntos. Por ejemplo, en el índice aparecía el programa de ciencia, los grandes trabajos que iba a hacer en Ciencia México, y en ese programa electoral de López Obrador, pues ese capítulo ya no estuvo nunca. Pobre México, tan lejos de la responsabilidad y tan cerca de estos desgraciados traidores. Y no me voy a cansar de decir que son fundamentalmente esos traidores. Llegaron a donde llegaron prometiendo salvar a México de una situación terrible con el PRI y el PAN, y han conseguido ser peores. Bueno, voy a hablar de una cosa más bonita. Mira. Vamos a hablar porque no todo tiene que ser oscuro, y yo ando de mal humor un poco, porque bueno, la vida no es siempre como uno quiere, pero ustedes seguramente conocen esto. ¿Sí? Bueno, pues este es uno de mis villancicos favoritos. Ay, ¿te gustan los villancicos? ¿Cómo si eres ateo? A ver, cálmense. Pónganse tranquilos
no se ahorquen con el tanga. Me gusta mucho el Partenón y no creo en Atenea ni en los dioses griegos. Me fascinan los templos egipcios y no creo en Osiris. Me encanta la mezquita de Córdoba y nunca he sido musulmán. Y me gusta muchísimo el arte religioso cristiano, sin que tenga yo por qué creer en el arte religioso cristiano, porque en quienes creo es en las personas, en los seres humanos que hicieron esas piezas, esas edificaciones, esa música, esas cuestiones. Bueno, entonces, lo que me interesa de esta canción es que el otro día me puse a buscar qué pasaba con las campanas, el villancico de las campanas, que tiene una letra además muy curiosa en inglés. A mí me gusta mucho porque hay un grupo que hace música Lovecraftiana y que tiene una maravillosa versión del villancico de las campanas en tono Lovecraftiano, anunciando que vienen los antiguos a aplastarnos como las cucarachas que dicen que somos, o como nos ven. Bueno, pero al final descubrí cómo evolucionan ciertas piezas y yo creo que esto tiene un interés para todos nosotros, espero que sí. La letra en inglés se canta con letra de un estadounidense que curiosamente es de origen ucraniano, Peter Wilhovsky, que le puso letra en 1936. Y la letra que le puso es The bells, the bells, y menciona las campanas todo el tiempo, le sonaban obviamente como campanas, el sonido que es... ¿Cómo es? Es fa, mi, fa, re, fa, mi, fa, re. Bueno, sí, creo que en do es fa, mi, fa, re. Y entonces le sonaba eso como campanitas y le puso letra de campanas. Muy bien. Este señor, decíamos, es de origen ucraniano y en 1936 le sugirieron que le pusiera música a este villancico de origen ucraniano, y como era ucraniano, pues nos ponemos. El nombre original de la canción es Shedrik, que significa noche de abundancia, y su autor original es el compositor y etnomusicólogo ucraniano Mykola Leontovich. Shedrik, noche de abundancia. Pero Shedrik no significa eso. Espérenme un segundo porque se me fue. En realidad significa golondrina. La historia es la siguiente. Ese tema de 4 notas, fa, mi, fa, re, de Shedrik, no lo inventó Mykola Leontovich tampoco. Leontovich se basó en una canción tradicional que cuenta la historia de una golondrina que entra en una casa para anunciar la riqueza que vendrá con la primavera. ¿Y qué tiene que ver la primavera con la Navidad? Las cosas se complican aún más. Es información inútil pero divertida. No sé, porque así son muchas canciones. Esta canción es tradicional. Pues mira, a lo mejor el tema musical, pero le han metido mano 75 personas a lo largo de la historia. Resulta que la tradición ucraniana del Año Nuevo se celebraba con la llegada de la primavera, como en muchísimos otros lugares del mundo. El Año Nuevo empieza cuando empieza la primavera. Aquí tiene un motivo ucraniano, alguien que tiene bigotes mejores que los míos, por cierto, me da envidia, que celebran la llegada del Año Nuevo en la primavera, antes de que el cristianismo llegara a Ucrania. Antes que el cristianismo llegara a Europa, muchos celebraban el inicio del ciclo anual con la llegada de la primavera. Y la golondrina de Shedrik lo que anuncia es la abundancia que va a venir con la primavera. Luego la abundancia hubo que moverla para el Año Nuevo. Y una vez puesta la abundancia del Año Nuevo por el señor Mykola Leontovich, pues entonces el señor, ¿cómo se llamaba? Perdón.
Wilkowski escribió un villancico que hoy se considera de lo más tradicional en la Navidad, que a mí me gusta muchísimo el tema y que no tiene absolutamente nada que ver con la Navidad. Así es esto, amigos. Bueno, ¿qué me dicen? Siempre mucho que pensar sobre la mesa contigo. No, puedes pensar también sentadito y acostadito, no sobre la mesa. Chiste más malo. Si estuviera mi hijo me pegaba porque él dice que yo tengo chistes muy malos. ¿Trump quiere quedarse con el business del narcotráfico? No, es muy tonto pensar eso. Es un negocio que a Trump no le interesa el dinero fácil. Cuando estira la mano y se lo dan. Dice Alexander Coy 5467 que es muy complejo lo de los seguidores, que es un asunto de que el algoritmo lo muestre más. Sí, pero ¿cómo convencemos al algoritmo de que lo muestre más? Esa es mi pregunta. Maite Gómez dice 19.030 minutos de ver El Rey va desnudo. Te amamos, Mauricio, gracias. Oye, muchas gracias. De paso, Alex Kaiser anda diciendo que los nazis eran socialistas. Bueno, sí, los nazis tenían el nombre socialista, pero fueron los peores enemigos del socialismo imaginables. Nada odiaba más que al socialismo, al comunismo, al marxismo, a Adolf Hitler. Y he contado la historia de cómo Anton Drexler logró que se metiera el nombre socialista para atraer a los trabajadores bajo las protestas de Donald Trump en 1922, me parece, o algo así. Hades Cronos 1520 me manda un superchat. Mande un saludo a su fan Hilda Verónica Rodríguez Díaz. Un saludo, Hilda Verónica Rodríguez Díaz. Gracias por ser fan. Qué mal gusto tienes, pero sigue así, sigue así. Háblenos de bandas de rock interesantes de los 80s de las que nadie habla. Más que todo para aprender a escuchar algo diferente. Lo pensamos y vamos a verlo. Pero mira, ya que quieren hablar de rock, pasó lo siguiente. Y resulta muy interesante. Cuando hice lo de bandas jóvenes, alguien me sugirió, y déjenme por esto, alguien me mandó una lista de canciones de rock mexicano. Me decía, rock mexicano. Decía, en este sitio se encuentran verdaderas joyas del rock mexicano. Creo que aquí cabe, y me ponía 100 mejores rock mexicano, blogspot.com, que ya no son los 100 mejores, sino que son los 140 o algo así. Las 140 mejores canciones del rock mexicano. Y entonces lo vi y me di cuenta de que había patrones allí. A ver, es una de tantas visiones que hay, ¿eh? Yo he encontrado lugares, en serio, donde se pone con uno de los mejores grupos de rock de la historia en México, a Plastilina Mosh, o con una de las mejores canciones, el Guacarroja, de Botellita de Jerez, que de sus cosas horrorosas es de las más horrorosas. Y bueno, gente que habla del rock de su época y cree que fue el mejor rock. Pero bueno, me voy a centrar en este lugar, que es 100mejoresrockmexicano.blogspot.com, porque allí me di cuenta que había algo raro. Lo raro era que se repetían muchos nombres y que en total eran muy pocas personas las que habían hecho las 150 mejores, las 145 me parece que están ahora, canciones del rock mexicano. Y entonces me puse a contarlas. Es un vicio que tengo. De las 104, 105, pero entonces 104, 105 canciones del rock mexicano, según este sitio, 12 son de Jaime López. Estoy completamente de acuerdo. Jaime López es un gran letrista.
8 de Rodrigo González, Rodrigo, me parece muy bien. 7 de Gerardo Enciso, pasa. 7 de Guillermo Briceño, o en las que participa Guillermo Briceño, porque hay colaboraciones donde Guillermo solamente puso la música, pero 7 están de Guillermo Briceño. Solo 6 de José Cruz. Aquí yo empiezo a decir, oye, ¿cómo que Real de 14? Solo 6. 6 de Jaime Moreno Villarreal, 6 de Armando Rosas, 5 de Arturo Mesa, 4 de Carlos Arellano, el que soy especial fan, le tengo un enorme cariño, 4 de Roberto González, 4 de Roberto Ponce, 4 de León Chávez Teixeiro, 3 de Jorge Meneses, y con este grupito de personas pequeñísimo, tenemos las 3/4 partes de las 100 mejores canciones del rock mexicano. Primero que nada, desafortunadamente me da la razón, no hay letristas. Hay pocos letristas buenos. Y segundo, es alarmante. Es decir, en 100 canciones del rock mexicano debería haber 90 compositores. No compositores con 12, 8, 7 y 6 canciones. De verdad. ¿Quiénes siguen atrás? Además, gente como Rafael Catana, que me parece muy bueno. Tiene a Alejandro Lora ahí 3 veces. No sé por qué. Tiene solo 2 Enrique Quesadas, que a mí me parece magnífico. 2 de Saúl Hernández, de Caifanes, háganme el favor. José Lorza, Fabio Morábito. Y, por ejemplo, de Delgadillo tiene una canción. Uno de los que yo considero mejores letristas mexicanos, solo le da una. A Choluis, Choluis era el de Trolebús, ¿no? Sí. Choluis era de Trolebús o de Tierra Baldía. No me acuerdo. Choluis, José Luis Campos, una. Alejandro Pérez Sáez, Agustín Aguilar, Enrique el Pato Montes, José Luis Benítez, hay gente que ni conozco. Gerardo Meneses, me parece raro que tenga solo uno. Jorge Jufresa, una. El Mastuerzo, una. Bueno, a mí hay una que me gusta del Mastuerzo. Eblén Macari, que es un músico finísimo, tiene cosas magníficas, una vez. Julio Aro, del Personal, una vez. Aluciné de verdad primero con las presencias, con unas presencias tan potentes, con la escasez de compositores en general, y luego me falta Alejandro Santiago, por ejemplo, de quien ya hablamos. Me falta mucho más de Delgadillo, me falta Gerardo Peña. Gerardo Peña es un genio, hace cosas maravillosas. Yo cuando lo conocí era profe de secundaria y cantaba. Me horroriza que no haya una sola mujer creadora. Creo que, yo recuerdo por lo menos a una cantautora de hace 20 años en México, que era muy buena. No hay ninguna mujer allí. Y supongo que hasta ahora con The Warning, pero no hay una sola que digan, oye, tú mira, no sé, When I'm Alone de Dani, pone a Dani Villarreal con una de las grandes compositoras de México, que la pone, o Evolve pone en su lugar a Pau. Por cierto, acaba de ganar por segundo año consecutivo mejor baterista de rock, según los lectores de Modern Drummer, de baterista moderno. Según los lectores, no según otra cosa. Y hay cosas, tanto Carlos Arellano como Armando Rosas tienen muchas más cosas buenas, pero también debería haber pocas si hubiera más letristas. Entonces, al final lo que esto me deja, lo que me deja en la cabeza es que tenemos un problema. Houston, tenemos un problema, lo tenemos desde siempre, lo tenemos hace muchísimos años con lo mejor del rock mexicano, y la mejor forma de no resolverlo es no reconocerlo. Si no lo reconocemos, vamos a tener un problema. Yo podría hacer un análisis profundísimo de las letras de The Warning y demostrar que son letras del nivel más alto del rock mundial. Que sus imágenes y su manejo del lenguaje y sus audacias con el lenguaje, con el inglés, son absolutamente arrolladoras. Pero es triste, finalmente, esto que están aquí algunos de mis músicos favoritos: Jaime López, Rodrigo González, José Cruz, Armando Rosas, Arturo Mesa, Carlos Arellano, Roberto González, Roberto Ponce, es triste. Y si no lo reconocen y me siguen diciendo que no es cierto, vamos a seguir así para toda la vida. El problema es que muchos de estos ya no están produciendo y no hay nadie, salvo The Warning, que está entrando en su lugar para producir.
¿Por qué Trump está siendo más agresivo con las mujeres periodistas? Porque puede. Él siempre fue agresivo y terriblemente humillante con las mujeres. Mira, yo recuerdo un incidente, fue aterrador. Él estaba casado, su primera mujer fue Bárbara, no me acuerdo qué. No, Marla Maples. Marla Maples. Y cuando tuvo a su primera hija, con Marla Maples, sí, Ivanka, en una entrevista con su mujer junto, dijo que la niña, que tenía como 1 año de edad, ya tenía piernas como las de su madre. Había que ver luego si también... Dices tú, o sea, hablar así de tu hija, hablar así a tu mujer, de que lo que valoras de tu mujer es su pecho y no otras cosas que podrían ser interesantes, no sé. Así ha sido siempre. Ha sido un sujeto, cuando el escándalo de que dijo que a las mujeres las agarraba por los genitales, grab them by the pussy, porque cuando eres famoso puedes hacer lo que quieras. Cuando dijo que entraba a los vestidores de Miss Teenager, de Miss Adolescente, y estaban todas desnudas y le daba mucha risa. Todo esto ha sido la característica clásica de Donald Trump. Trató de moderarse un poco, pero ahora no ve por qué tenga que moderarse. Y además, digo, yo siento que hay problemas cognitivos allí, propios de, no sé si propios de la edad, porque hay gente mucho mayor que Donald Trump, como, no sé, Mick Jagger o Paul McCartney, que no están idiotas. Lo idiota no es solo por la edad, pero creo que está siendo más agresivo porque puede, porque se siente cada vez más impune para hacer lo que le dé la gana. Su racismo también ha empeorado. Tratar a todos los somalíes de basura, decir que los haitianos se comen a los perros, o decidir que todos los afganos que fueron a Estados Unidos porque habían colaborado con Estados Unidos y se quedaban en Afganistán, les cortaban la cabeza, y ahora va a echar a todos los afganos que fueron refugiados porque uno enloqueció y disparó y mató a 2 personas, por un afgano. Va a echar a todos los miles de afganos que se refugiaron en Estados Unidos después de haber colaborado con Estados Unidos durante los años de la ocupación de Afganistán, que es lo mismo que pasó con los vietnamitas, que como pudieron llegaron a Estados Unidos porque habían colaborado con Estados Unidos, y el Vietcong y Vietnam del Norte, pues el nuevo gobierno del Vietnam comunista no les iba a hacer precisamente ramos de flores. Pero en fin, Orquinos Delfino Ideo. ¿Crees que el PSOE debería hacer unas primarias para elegir un nuevo candidato o Pedro Sánchez sigue siendo un candidato viable? Sé que los de enfrente son peores, pero el PSOE acusa más la corrupción. ¿El PSOE acusa? ¿De qué hablas? Acusa más de que se le nota más o menos, sí, porque la mayoría de los medios hablan de los casos aislados de corrupción en el PSOE, de gente que fue echada del PSOE, y no te habla de los docenas de casos. Acaban de encarcelar a la Diputación ¿de dónde fue? No me acuerdo. Todos los del PP. Pero bueno, mira, la cuestión es esta. Lo que yo crea es irrelevante. Mi partido se rige por estatutos. Los estatutos te dicen cuándo se hacen primarias y cuándo el candidato, no el candidato, el que está en el poder puede proclamarse candidato y seguir. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. En las anteriores elecciones aquí en Gijón estábamos nosotros en la alcaldía, y la alcaldesa, que es una mujer a la que yo respeto enormemente, iba a seguir. Y un grupo de militantes del partido dijeron que estaba muy bien que siguiera, pero que hubiera unas primarias. Se necesitaba por estatutos, esto no se va inventando sobre la marcha. Se necesita un número determinado, un porcentaje determinado de firmas para forzar las primarias. Se reunió la cantidad necesaria de firmas y por lo tanto al secretario general no le queda de otra sino convocar a las primarias, porque así lo establecen los estatutos y nos regimos por nuestras leyes. Se convocaron las primarias y la alcaldesa decidió no participar en las primarias. Bueno, está en su absoluto derecho de participar o no participar. Por lo tanto, se apuntaron otros tanto militantes
como independientes cercanos al partido, porque puedes tener como candidato a alguien fuera del partido. Se apuntaron a unas primarias, se llevaron a cabo las primarias, elegimos al candidato, fuimos a las elecciones con el candidato, ganamos las elecciones, pero no tuvimos suficientes números para gobernar. Así funciona el PSOE. No sé cómo funcionan otros partidos. No sé cuáles sean los estatutos actualmente, pero sí. Hay una forma de convocar primarias, aunque haya un presidente en el poder, como es el caso de Pedro Sánchez, se actuará así. Si suficientes militantes firman en favor de unas primarias, se harán unas primarias en las que Sánchez puede participar o no. Todo lo cual está perfecto, lo puedes ver perfectamente en los estatutos. Porque los estatutos del PSOE son públicos. Puedes ir a la página del Partido Socialista Obrero Español y leer los estatutos y te enteras. ¿Qué hora es? Son las 9. El uso de ocupa es un uso que viene de los modismos norteños. Bueno, sí, eso me dicen tanto Gelvita Menino como el otro Ben. Bueno. Por favor, tu comentario sobre la comedia inglesa Benny Hill, Mr. Bean. Sé que no necesariamente presentan el mismo tipo de comedia, pero ¿qué opinas de estos programas? Mira, la comedia inglesa es la mejor. No hay absolutamente ninguna duda. No, tú puedes decir lo que quieras. Hay grandes comediantes en todo el mundo. No te digo que no. Nadie va a ser menos, no sé, a Lelutier. Nadie va a ser menos a grandes comediantes estadounidenses. Pero la comedia británica, simplemente por número, mencionas a Benny Hill, mencionas a Mr. Bean, menciona Not the 9 O'Clock News, programa maravilloso, Monty Python Flying Circus, programa que cambió el humor en el mundo y generó una de las mejores películas de la historia, que es La vida de Brian. Tienes a Mr. Bean, tienes como dueto a Fry y a Ismael, que hacía Dr. House. O sea, cuando eran jóvenes, Stephen Fry y no me acuerdo el nombre, es increíble. Bueno, eso me pasa, ya lo saben ustedes. Este hombre tiene unos sketches que todavía los ves hoy y te mueres de la risa. Pero vamos, yo los estoy viendo, he estado viendo algunos recientemente. Comediantes individuales de todos los colores y sabores, hombres, mujeres. Es impresionante la cantidad y calidad. Yo estoy ahora, por ejemplo, absolutamente fascinado con Michael McIntyre. Estoy viendo sus stand-ups porque el tipo es genial, porque es agudo en sus observaciones, porque no tiene que decir, como algunos comediantes estadounidenses, fuck shit todo el tiempo para ser interesante, ¿no? Al contrario, yo sí le he oído un what the fuck, pero no es el eje de su comedia la palabrota, que en México, por ejemplo, lo ves muchísimo, todo es palabrota, desde tiempos de Polo Polo. Entonces, no, mira, la comedia inglesa, incluso la de Benny Hill, que se consideraba sexista, pero que era perfectamente adecuada a su momento. En ese momento nadie la veía sexista, ahora la vemos y sobre esto igual no. Pero Benny Hill siempre fue tremendamente, como se sabe, tremendamente respetuoso con sus compañeros de trabajo y todos estaban conscientes que estaban haciendo comedia, no estaban haciendo comentario social. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que para mí la comedia británica es lo mejor del mundo. Que haya grandes comediantes en otros lados, no lo dudo. Soy un fan perdido, por ejemplo, de Carlo Burnett y de toda la gente que trabajaba con Carlo Burnett, que era una de las series cómicas más maravillosas de la historia, o soy fan de George Carlin, pero en cantidades y la cantidad de calidad que hay en la comedia británica no la hay en otro lado. Incluso, si me permiten considerar parte del mundo británico a los irlandeses, que luego habrá gente que se moleste, tienen uno de los mejores cómicos que hubo en los años 60, 70, 80, que fue Steve Allen. Steve Allen, el sketch, que no es un sketch, el stand-up de Steve Allen, que cuenta cuando a los 5 años lo mandan a la escuela católica. Él era un ateo recalcitrante.
ese stand-up, cuando él va y le abren la puerta y la monja, ¿quieres a Dios? ¿Qué? Y ve un tipo crucificado. Uno sí lo quiero muchísimo. Todas las barbaridades que se le ocurrían a Steve Allen y que lo hacía él solo en escena. Aunque tiene sketches, es cierto, tuvo un programa en el que hacía algunos sketches maravillosos. Hay uno en que los irlandeses, por ejemplo, los irlandeses solo puedes enterrar a una persona al día en un camposanto pequeño. Entonces hay una carrera de ataúdes que es absolutamente maravillosa. Se tropiezan y se sabotean para que el que llegue primero es el que puede enterrar a su muerto y el otro tiene que esperar hasta el día siguiente. La comedia británica es otro nivel completamente y la adoro y no te puedo decir más. Una vez un vocero cubano me dijo, en Cuba nadie quiere a Silvio por arrogante, es otra palabra y la embiscona al régimen. Sí, eso no tiene nada que ver con la música, pero Pulp Fiction es tan genial, está bien. Ve a los Monty Python, ¿cómo se llaman? Fry and Laurie, claro, es Laurie. Vean, aquí en YouTube encuentran multitud de cosas de Fry and Laurie y decían cosas, a ver, eran discípulos de Monty Python, que es decir poco. Se acerca la fecha donde la NASA se convierte en expertos de arte de la Virgen de Guadalupe. Es cierto. Hombre, yo algo repito el programa de la Virgen de Guadalupe con más datos para la próxima semana. ¿Sabes algo de la vacuna reciente vacuna rusa contra el cáncer? No, pero no existe. Verás, porque no puede ser una vacuna contra el cáncer. El cáncer son 200 enfermedades distintas. Es una categoría de enfermedades, no es una enfermedad. No es como la COVID. La COVID te da por la infección de un virus. Entonces, no lo creo. Puede haber vacunas que efectivamente sean contra el cáncer, contra ciertos cánceres. Te pongo un ejemplo. La vacuna del virus del papiloma humano, a la que se opuso Izquierda Unida en España, que yo tengo una bronca desde hace más de 12 años, creo, con Gaspar Llamazares, que pidió que se sacara del calendario vacunal la vacuna contra el VPH, contra el virus del papiloma humano. Uno de los principales responsables del cáncer de cuello uterino, de los cánceres que están provocados claramente por un virus. Ha prácticamente terminado con el cáncer en cuello uterino en los países donde se les ha aplicado a las chicas antes de que comiencen a tener una vida sexual. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano llega a las chicas por la vía de los chicos. A los hombres les hace menos daño y les resulta menos peligroso, aunque te puede provocar hasta un cáncer de pene, pero en general no es tan agresivo y el hombre es el que le traslada el virus del papiloma humano a las chicas. Entonces, por eso era necesario vacunarlas antes de que comenzaran su vida sexual. Aquí en España se está vacunando a los chicos contra el virus del papiloma humano, no solo para que ellos se eludan el riesgo pequeño pero real que tienen de padecer cáncer de las partes nobles, sino para que no contaminen y contagien a sus compañeras sexuales. Así que ese se podría llamar una vacuna contra el cáncer, pero en realidad no es una vacuna contra el cáncer, es una vacuna contra un virus que a la larga causa cáncer. De verdad. ¿Conociste a Leonardo Sternberg? No, ¿para qué? Lo que está diciendo Revuelta sobre el libro de AMLO ya lo comenté. ¿Cómo se calcula la productividad y cómo influye la inversión empresarial en maquinaria y recursos técnicos, no solo en lo que hace el trabajador en sí? No puedo explicarlo porque las teorías del valor, los economistas se sacan los ojos con sus distintas teorías de cómo se genera valor. Entonces, Marx tenía la teoría del valor que procedía única y exclusivamente del trabajo del trabajador, lo cual puede haber sido esencialmente cierto durante la Revolución Industrial, pero los factores son tantos y tan diversos que solo sabemos que se genera valor. Pero exactamente cuáles son los componentes, creo que ningún economista, aunque igual me traigo a Ferreira que lo trate de comentar. Bueno, vamos a... El tiempo se nos viene encima, como siempre. Tenía un montón de cosas más que ver hoy, pero es la hora. Es la hora.
primero que nada de hacer un corte, porque regreso en un par de minutos y regreso con Fito. Pues ya estamos aquí con Fito, el Filoso. Hola. Que está listo para responder a sus preguntas. Porque nos hicieron preguntas el otro día, preguntones. Fito, no empieces. No te empiezas a comportar como muñecos de ventríloco. Vale. Los muñecos de ventríloco son repesados. Así que no. Vamos a ver. Tenemos preguntas para Fito el Filoso y tenemos personas y tenemos respuestas de Fito el Filoso. ¿Cómo sabes responder tantas cosas, verdad? Pues que soy Fito el Filoso. El Filoso. Fito. No es tan difícil. Vale. ¿Ya te pusimos teatro? ¿No te gusta eso? ¿Qué prefieres? ¿Algo más elegante? Bueno, a ver, vamos a empezar con las preguntas que te hacen. Yamid León, 9227, hace un día. Pregunta para Fito, ¿qué es el Dasein? ¿Y eso tiene alguna aplicación? Aparte de embaucar estudiantes, jajaja, ¿por qué ese concepto no lo entiende nadie? O más bien todos lo entienden distinto, por lo que creo es que no significa nada. No, hombre. El Dasein es la empresa Shein en Alemania. Dasein. Tú compras moda basura en Shein y los alemanes en Dasein. ¿Cómo que no lo entiendes? Fito, creo que se refiere a algo que dijo Heidegger. ¿Estás seguro? No, simplemente creo. Cállate. Vale. Víctor Alejandro 5764. Fito, enumera los 5 logros más importantes de la filosofía. Con gusto. Hombre, ¿puedes hacerlo? Claro. A ver, enumera los 5 logros más importantes de la filosofía. 1, 2, 3, 4 y 5. Y los puede enumerar hasta en inglés.
1, 2, 3, 4, 5. Y en alemán, 1, 2, 3, 4, 5. Y en alemán también puedes, ¿verdad? Y es todo lo que sé de alemán. Bueno, no, sé hasta el 11. Bueno, esos son los 5 logros más importantes de la filosofía. Rocío Luján de 3L hace un día dice, pregunta para Fito, ¿qué es más peligroso, ver la religión como filosofía o ver la filosofía como religión? Pues no ver nada así, porque son conceptos, no se ven. No sé si te parezca raro, pero bueno, yo siempre he dicho que la filosofía es religión sin Dios. Y la religión es filosofía con Dios. Mejor no me meto porque hay muchos filósofos religiosos y son colegas. Hay corporativismo, tú sabes, entre los filósofos. Nos odiamos, pero nos apoyamos. O sea que no vas a responder, no. No es raro. Rocío Luján también dice... Otra pregunta ontológica para Fito. ¿Por qué los filósofos le temen tanto a la muerte que inventan todo tipo de mamufadas para explicar la impermanencia del ser? Y además, ¿por qué piensan que pensar sobre lo que piensan es hacer filosofía? Pues son 2 preguntas. No sabes contar. Los filósofos no le temen a la muerte. Por eso tienen muchos libros sobre la permanencia del ser. Lo de la impermanencia es una payasada de Heráclito, creo. ¿Sí, no? Bueno, no sé. Pero los filósofos y la impermanencia son una babosada. No hay los filósofos. Cada uno ve las cosas distinto. Si no, imagínate. No hay filosofía como hay ingeniería, que todos los ingenieros ingenieran igual. Nosotros no. Bueno, y dice también que por qué piensan que pensar sobre lo que piensan es hacer filosofía. ¿Por qué no? A ver, explícame por qué no. Pensar sobre lo que pensamos no es hacer filosofía. ¿A que no puedes? Desafiada estás. Bueno, ya, oye, tampoco tratas así a la gente, encima que te hacen preguntas. Pregunta para Fito, imagina que existe un Dios, ¿cuál crees que es el más probable que exista? Ya sé, ¿sí sabes? ¿Cuál te gustaría que existiera? Debes elegir uno. Aclaro, soy ateo, te quiero mucho, Fito, y a Mauricio. Pues no me acuerdo de los nombres porque Mauricio es muy burro con los nombres, pero es un dios de la mitología celta, irlandesa, y es el dios de los pedos. De pronto se da la vuelta y... Ese me gusta. Bueno, cada quien sus dioses, Fito. Cantaelaedo dice... Dígale a Fito que si me define qué es el posmodernismo. ¿De veras no sabes? Tan fácil. El posmodernismo es lo que viene después del modernismo, perdón. Está el modernismo y luego el posmodernismo. Como cuando tienes el partido de fútbol y luego tienes el análisis post partido. ¿Sabes español tú? No, mira, tú ofendes mucho a la gente, Fito, de verdad. Marciano OP8 pregunta para Fito, ¿los unicornios existen? Sí. ¿Cómo lo sabes, Fito? ¿Qué te importa? ¿Ah? O sea, sí existen y ya. ¿Qué? El otro día vi uno. No me digas. ¿Un unicornio? ¿Qué? Fui a la granja de mi tía y había una cabra que se había ido contra la cerca y se rompió un cuerno. Y entonces era unicornia. Esos unicornios. ¿Pues de cuáles crees que hablo? No sé, Fito, ya la verdad. Tuanao, Fito, 2 preguntas, ya son las últimas.
¿Es cierto que la gente tonta siempre tiene respuestas y la gente lista prefiere preguntar? Pues ¿tú qué crees? Otra pregunta no relacionada con la anterior. ¿Qué investigaciones realizan los filósofos para conseguir sus conclusiones? Pues mira, yo soy investigador clase A de la Facultad de Filosofía de la Fito-Universidad Losófica. Y mi procedimiento es el siguiente. Llego a hacer mi jornada laboral, como todo buen trabajador. Llego a mi despacho, me siento y ya cuando despierto pues me voy a casa. O sea, tú duermes, pienso. Duermes, tengo experiencias filosóficas oníricas. O sea que no haces nada. Sí, duermo, babeo el sillón, plancho oreja, me despeino. ¿Cómo te despeinas si no tienes pelo? Yo sé mi cuento. Y así se investiga. Se pone uno a pensar y cuando cree que ha encontrado algo que así como que suena bien, escribe un libro y hace que sus alumnos lo compren y lo estudien. Ay, Fito, pues muchísimas gracias a todos. Esto ha sido ni más ni menos que Fito. Hasta la otra. ¿Qué creen ustedes? Así es como le hemos hecho hasta su teatrito a Fito, a ver si les gusta. Si sienten que es aburrido y pesado y demás, miren, pues, no, podemos deshacernos de Fito en cualquier momento. Total, ni que fuera a protestar. Bueno, protestaría, pero porque es filósofo, no por otra cosa. Pero pero bueno, ya le hicimos su teatro y todo, y yo voy más o menos controlando. No sé nada de la ley de aguas en México, no sé nada de... Las incursiones de drones y aviones rusas en Europa son creíbles, no son creíbles, están ocurriendo. ¿Cómo escapar de la propaganda tanto rusa como de la OTAN? No sé. Mira, yo te puedo decir cuál es la propaganda rusa, ¿no? Por ejemplo, la propaganda rusa dice que hay personal de la OTAN. Bueno, no, decían eso, luego se les quitó. Pero lo que dicen es que Rusia tiene derecho a ser dueña de Ucrania, que Ucrania no tiene una entidad propia. Y que además todos los ucranianos son nazis, cosa que es muy difícil de creer, sobre todo cuando su presidente es un judío cuyo abuelo luchó en contra de los nazis. Pero bueno, esa es la propaganda rusa, esa la conocemos perfectamente. La propaganda rusa dice que Rusia es una víctima. La propaganda rusa dice que todos los europeos somos rusófobos. No es que nos caiga mal Putin, no es que odiemos la agresión imperialista, sino que odiamos a Rusia. ¿Cuál es la propaganda de la OTAN? Cuéntamela. Porque yo no la veo llegar por ningún lado, ¿no? Creo que es mucho ese intento de hacer equiparaciones muy de la propaganda rusa, ¿no? Oigan, es que ustedes tienen los gulag. ¿Y qué pasa con los negros a los que tratan mal en Estados Unidos? Hombre, que está muy mal, pero no es el tema. Entonces, es este juatabautismo que generalmente busca eso, ¿no? Me dicen, es que tú estás haciendo... A mí me dicen, tú estás haciendo propaganda de la OTAN, y yo ni conozco a nadie de la OTAN, ni mucho menos. Lo que pasa es que yo estoy en contra de la agresión rusa, entonces ya soy de la OTAN. Pues mira... Como un antídoto contra el reggaetón, te recomiendo el programa de 71 minutos para niños y jóvenes, son geniales, sus composiciones musicales. Pues bueno, yo no tengo muchos jóvenes a los cuales decirles cosas así. Con mi hijo tengo otras formas de explorar música, por cierto. Que el 20, por ejemplo, me lo llevo, dijo que quería venir. El próximo día 20, dentro de 16 días, estamos oyendo a Fito y Fitipaldis aquí en Gijón, está muy bien. Si una persona de 85 años de existencia no logró formar una familia, tener amigos, generar algún patrimonio, aportar algún beneficio a la sociedad, ¿por qué dicha sociedad debería apoyarle? ¿Por qué no? O sea, tú estás diciendo que la gente solo tiene valor si forma una familia, tiene amigos,
genera un patrimonio, aporta un beneficio a su sociedad, pues si no le hizo nada malo, dicha sociedad debe apoyarle porque es noble y bueno apoyar a la gente, no juzgándola. Si no ha hecho el mal, y aún si ha hecho el mal, necesitas apoyarlo. Si tiene 85 años y fue un delincuente y está en la cárcel, pues no puedes ni causarle frío, ni dejarlo sin comer, ni apalearlo. Porque los humanos hemos aprendido a ser mejores de como éramos antes, cuando sí hacíamos esas cosas y valorábamos a la gente de esa manera. Tienes que hacerlo por moral. Háblenos de bandas de rock ochenteras desconocidas. Ya dijiste una vez que sí, que la semana próxima. ¿Es posible ser neoliberal y al mismo tiempo nazi? Sí. Sí, pero mira, la rectoría del Estado, según el nazismo, no es la rectoría económica del Estado, sino es la rectoría de lo social, donde lo que hace el autoritarismo nazi es unir al empresario con el trabajador como una sola fuerza en favor de la patria, donde el trabajador, por supuesto, tiene pocos derechos porque está supeditado al empresario, y si el empresario puede actuar con plena libertad, estás viviendo en un neoliberalismo económico y un fascismo social. Si le agregas racismo, pues ya es nazismo, ¿no? Tengo Tidal, pago 10 euros al mes. Según yo no está tan lejos de Spotify, pero la calidad de música es muy superior. Sí, de la calidad me han hablado. Yo tengo otro problema, tengo un programa familiar, somos 3. Y oímos música distinta. Un tiempo mi hijo usó mi cuenta. Fue horroroso. Me recomendaba Spotify cosas que yo jamás hubiera querido. ¿El éxito de Spotify radica en su exitosa campaña de relaciones públicas? Sí. Ya hablamos de esto. Colombia, la salud es similar a Estados Unidos, pagada por el Estado, a lo que cobre privado, lo cual es un agujero negro. Se han quebrado más del 95%, las que no son pésimas, y es culpa de Petro. No sé por qué es culpa de Petro, si ese es el sistema, lo que tienes que hacer es cambiar la totalidad del sistema. ¿Es válido usar la relación entre mitos orales antiguos y los relatos bíblicos como argumento para cuestionar la Biblia y mostrar que proviene de tradiciones míticas previas? Pues yo creo que sí, absolutamente, ¿no? Si el relato de Noé es sagrado y es verdad, pues entonces el relato de Unapishti también. ¿Unapishti era? Sí. ¿O era... ¿Quién era el Noé babilónico? Bueno, el Noé babilónico, entonces Baal es el, o Ishtar es la diosa verdadera, ¿no? Es decir, al mostrar el origen extracultural de muchas enseñanzas de la Biblia, de muchas historias y de muchas fantasías de la Biblia, lo que demuestras es que es un mito más, que es un mito interesante, que es un mito que tiene la riqueza humana que tienen los mitos de entonces, todos, que te enseña de cómo éramos en el pasado, que te muestra la moral y la visión del universo que tenían los seres humanos en el pasado, porque no es palabra de Dios, punto. Y yo creo que la mejor forma de demostrarlo es eso. Cuando te das cuenta que, por ejemplo, la esclavitud en Egipto es totalmente mítica, pero refleja la esclavitud que sí hubo de un grupo hebreo en Babilonia. Y la esclavitud de Babilonia luego se convirtió, aparte de la esclavitud en Babilonia, en la esclavitud en Egipto, de la cual no hay pruebas arqueológicas ninguna, pero que te dan a un personaje mítico, fundacional de una relación, de un pacto concreto del pueblo con Dios, que es Moisés, de cuya existencia no hay tampoco ninguna prueba. Dice Carlos Gutiérrez: soy ignorante por no estudiar desde el 68, lleno de creencias he leído y atendiendo a gente como tú las he disminuido. Tú tienes creencias y cómo las manejas. Tengo creencias, pero no tengo creencias religiosas, ni paranormales, ni extranormales. Tengo creencias como todo el mundo, ¿no? Creo que mi equipo es el mejor del mundo y creo que
cuando le pitan una falta a mi equipo, pues no fue falta, y cuando no le pitan una falta a mi equipo, entonces sí era falta. Vamos, tengo creencias, creo que los Beatles son mejores músicos que Bad Bunny. Hay creencias que puedo sustentar, hay creencias que no. Prefiero a Bach que a Mozart, aunque me guste Mozart. Creo que hay pintores que han logrado tocar mi corazón más que otros, pero es una creencia, ¿no? Creo que soy buena persona, pero probablemente le he hecho daño a alguien sin darme ni siquiera cuenta. Uno está hecho de creencias, no solo de saber cosas, pero las creencias son inofensivas, o creencias que son esencialmente inofensivas. Por ejemplo, yo creo que la carne preparada con los filetes, prepararlos con un poco de hierbas finas, hierbas mediterráneas que uso yo, pues lo hace más sabroso. Mi hijo puede creer otra cosa, no, en eso no. Pero, por ejemplo, hay platos que yo hago que creo que son maravillosos y mi hijo cree que son para tirar a la basura antes de haberlos empezado a confeccionar, por decir algo. Creo que el ser humano es bueno en lo esencial, creo que prevaleceremos como especie, creo que al final, en este momento que estamos pasando momentos muy oscuros en la política y en la moral de la gente, creo que el péndulo girará muy pronto de vuelta hacia un mundo un poco más razonable y sensato, como un poco más razonable y sensato lo era el de los años 90, ¿no? O los 80. Creo un montón de cosas. Como decía alguien alguna vez, todo el mundo debe creer en algo, yo creo que tengo que tomar un poco de Coca-Cola. Fabiola Barrios, el sector salud ya nos pidió que no nos enfermemos. Vi el vídeo. Es escalofriante, es más, creo que lo tenía yo por aquí. No lo tengo. El vídeo que pide que no. La mejor forma de ahorrar en salud es no enfermarse. Es magnífico. ¿Cree que pueda explicar lo que es private equity y lo que es un hedge fund? No. Necesitas un economista estadounidense para eso, además, porque las figuras de la financiera estadounidenses y de economía son distintas que las figuras que usamos en otros países. Teresilla dice que gracias por la recomendación de los libros de Luis Espota. Voy por el segundo tomo de La costumbre del poder. Es una pena que la obra de Espota no sea más valorada, absolutamente. Espota a mí me parece uno de los grandes explicadores de México, fíjate. Privatizar no es un poco admitir la incapacidad de gestión por parte de los políticos electos. Pues no, es simplemente decir que que ellos creen, esos políticos electos creen en la incapacidad del Estado. Finalmente la derecha cree en la incapacidad del Estado, y mientras menos Estado y más empresa privada, mejor. ¿Cómo mantener la esperanza frente a la falta de sentido crítico que parece caracterizar nuestro tiempo? Cada vez me cuesta más, dice Sebastián Galeano. A mí no, siempre encuentras cosas que te devuelven la fe en la humanidad, ¿no? Yo creo que... Y ver los tropiezos de la estupidez y ver que la reacción ante la estupidez es importante, me parece que es esperanzador, ¿no? Si no se está aceptando la estupidez de Robert F. Kennedy o del gobierno mexicano, que ahora acaban de hicieron una limpia deja ver si lo puedo poner. No. Hicieron una limpia de malas vibraciones en un recinto público. Antes esto lo hacían a escondidas, ahora lo hacen abiertamente. Pero la reacción de la gente es: esto es estúpido. Y eso a mí me da mucha esperanza. De mucha diferencia, dice Nazario Soto Núñez. ¿Cómo se atacaba a Biden por su edad y Trump está visiblemente mucho peor? Sí. ¿Ya viste que alguien del gabinete dijo que gracias a Trump no hubo huracanes? No, pero no lo dudo. Lo que digan vale, mientras hagan que se sienta bien el Hitler naranja. Yo no sé si él sabe que es mentira. Hay gente que es capaz de creer sus propias mentiras, eso lo sabemos. Pero yo no sé si él sabe, si hasta las encuestas de Fox News dicen que
está su aprobación en los niveles del 36-38%. ¿Cómo no se va a enterar? No, sí hay audio. Se corta el audio. Dice Sebastián Galeano, revisen su conexión. A mí el audio me ha funcionado perfecto todo el rato. Sí. Soy el que sube clips a TikTok. No sé si podría subir un poco la cámara para encuadrar mejor los clips o alejarla un poco de la distancia a la que estoy aquí. Alejarla, no, la subí. Hace poco la subí, ¿eh? Tenía yo menos espacio arriba de la cabeza. Dime si es suficiente o no, porque si no, no sé cómo hacerlo. ¿Qué es lo que te sobra a los lados? Como que... ¿O necesitas que haya más yo dentro? Nada, no hace falta. No creo que haga falta más de yo, ni que estuviera yo tan bueno. ¿Qué opinas sobre la política de Estonia? No sé de Estonia, nada. ¿Podría explicar otra vez el tema de que un soldado no puede excusarse con que fueron órdenes? A ver, la historia es la siguiente. Muchos de los acusados en los juicios de Nuremberg y en los otros muchísimos juicios que hubo aparte de los de Nuremberg, que la gente no sabe que se hicieron, los famosos son los de Nuremberg, porque juzgaron a los principales jerarcas nazis, pero hubo docenas de juicios en distintos países, juicios en Polonia, juicios en Checoslovaquia. La defensa de muchos nazis era: yo solo estaba obedeciendo órdenes. Sí, pero tú estabas matando a gente inocente, indefensa, civiles no combatientes, en cámaras de gas. No, sí, pero es que yo estaba solo siguiendo órdenes. Entonces se generó la jurisprudencia de que no es defensa decir que está siguiendo órdenes en el caso de órdenes que vayan en contra de la moral o en contra de la ley. O sea, no es legal, ni siquiera en la Alemania nazi, y esto puede sonar raro, ni siquiera en la Alemania nazi era legal matar gente en campos en cámaras de gas. Por eso todos los campos de exterminio estaban fuera de Alemania. En Polonia, creo que hay alguna en Checoslovaquia, pero fundamentalmente estaban en Polonia. Porque no podías hacer, era ilegal matar gente así en Alemania. Entonces, a partir de entonces, en los convenios de Ginebra que rigen los enfrentamientos, o deberían regir los enfrentamientos armados, se establece que un soldado no está obligado a seguir una orden ilegal o inmoral que vaya en contra de los derechos humanos. Y los países, obviamente esto lo puedes decidir en un tratado internacional y a todo el mundo le da exactamente igual, pero los países son los que en un momento dado toman y dicen: bien, en mi legislación voy a consagrar que mis soldados no pueden obedecer órdenes que vayan en contra de las leyes de este país. Estás hablando exclusivamente dentro de la burbuja de tu país. En el caso de los Estados Unidos, la ley de cortes marciales, o sea, la ley jurídica penal del ejército de los Estados Unidos, establece que un soldado no debe, es que no debe acatar ninguna orden que vaya en contra de la legalidad de los Estados Unidos y de las leyes, por supuesto, del ejército de los Estados Unidos, entre las que está, por ejemplo, no puedes dispararle a no combatientes civiles. Entonces esto está después de Nuremberg. Más y más países han consagrado la idea de que si te dan una orden ilegal, tú tienes derecho a no obedecerla sin que por ello te hagan una corte marcial o te estés infringiendo las propias leyes, militares de tu país. Esa es la idea. Por lo visto no quieres batallar con la edición de tus vídeos. No es que no quiera, me gusta mucho y me divierto mucho y lo paso muy bien. Mi tiempo es el problema.
El tiempo que le dedico al canal es un tiempo que necesito para otras cosas. Hay situaciones críticas que se están viviendo y pues preferiría no hacerlo, pero lo voy a seguir haciendo. ¿Qué hago? He de creer que las pirámides de Teotihuacán también las hicieron los aliens. No, ni los aliens no han hecho no se ha demostrado que los aliens hayan hecho absolutamente nada más que millonarios que hablan de aliens. No se supone que los medicamentos necesitan estar a una temperatura específica y que no les dé el sol. Algunos sí, otros no. Hay unos que en tu farmacia sacan directamente de un cajón, no pasa nada. Pero hay algunos que sí tienen que estar en nevera. Una depresión no baja las defensas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las defensas y cómo las baja la depresión? Cuéntame. Yo no lo sé. Pero que una depresión afecte el sistema inmune no quiere decir que te provoque un cáncer, ¿eh? No veo, no sé si se supone, sino, no sé, tendrías que mostrarme los estudios. ¿Conocí a Germán de esa? No. ¿Crees que Putin termine quedándose con los territorios ocupados de Ucrania? No importa lo que yo crea. Si se queda con ellos, vamos a una guerra en Europa. La única forma de evitar la guerra es que Putin regrese a las fronteras de 2014, incluida Crimea. No sé, no conozco a Robert Greene, no puedo opinar sobre él. Los que tienen los módulos son estudiantes apadrinados de algún programa del bienestar, reciben becas para sus estudios y los obligan a hacer este tipo de servicio social. Genial la distribución de medicina en manos de preparatorianos, me parece cada vez más inteligente. La megafarmacia, la vacuna, los ventiladores, dice, son simples fotos, no son simples fotos, son miles de millones de pesos tirados a la basura. Pues sí. ¿Hay alguien en la actualidad que tenga tanta influencia política e ideológica a través del cómic como tuvo Rius? No. Y es que el cómic ya no tiene ese potencial. El cómic ya no tiene ese potencial porque ya no puedes, materialmente ya no puedes acceder a los cómics como accedías antes. Si el cómic engrapado de 64 páginas que comprabas en la puesto de periódicos o el kiosco, aquí en España, ¿cómo se llama? Pues es que ya no puedes hacerlo. Nadie lo produce porque no es un mercado que pueda venderse. El cómic tiene otros caminos ahora, o el trabajo de los comiqueros ahora se va a novelas gráficas, a libros más largos, a tiras cómicas, etc. ¿Qué opinión tienes de Genesis y Phil Collins? Nunca me gustaron demasiado, no sé por qué. La voz de Collins concretamente, mira que pobre está muy enfermo ahora, la voz de Collins nunca me pareció buena. Y Genesis me gustaba antes de Collins en todo caso. ¿Conoces al compositor John Cage? Sí, conozco a John Cage. No creo que sea un compositor exactamente. ¿Qué opinas de su pieza 433, Solo Silencio? Es una patraña, es una pose, es un embuste, es un engaño, es una hiperintelectualización. Mira, la intelectualización del arte lo mata. La música concreta, la música de Cage, la música de Stockhausen, la pintura de los abstractos en general, son trabajos intelectuales, son para que te admiren. No son obras que realmente toquen a la gente. Por lo tanto, me parecen absolutamente embustes. Yo esto lo expliqué muy claramente alguna vez en una entrada de uno de mis blogs, cuando estuve en el Centro Pompidou, ¿no? Y en el Centro Pompidou en París vi una cantidad de basura artística que no tiene ningún futuro. ¿Tú crees que alguien va a juntar, realmente le va a dar valor, porque mencionaba ya aquella vez, a los cuadros del pintor que se puso a pintar del 1 al infinito?
Y tenía cuadros que son 4.995, 4.996, y todo el cuadro son números seguidos hasta que se le acabe el marco y entonces pasa al siguiente cuadro. A mí me parecen imposturas y no puedo quitármelo de la cabeza. Soy licenciado en Ciencias Políticas. ¿Qué crees que sé hacer? Discutir de política. Se dice que Serú Girán son los Beatles argentinos. No son los Beatles argentinos, ni de broma, no. Serú Girán es un grupo maravilloso, pero no son los Beatles de ningún lado. Esta pobreza intelectual latinoamericana de tener al Elvis colombiano, a los Rolling Stones de Zacapuastlas, no, es absurdo, es disminuir a unos y a otros al mismo tiempo, ¿no? No sé, es que nadie sueña con ser el Bad Bunny chino, no creo, ¿no? O el Juan Luis Guerra sudafricano. No, los sudafricanos tienen su tradición musical y es maravillosa, y su estilo de guitarra y toda una producción enorme. Estarse comparando con los de afuera es absurdo, de verdad. De verdad. Chuleta Venegas nunca me gustó, por favor. Con esa canción con la que se hizo famosa Julieta Venegas cuando todavía estaba en Tijuana, no. La letra no tiene ningún sentido. La letra no tiene absolutamente ningún sentido. La Forquetina ni siquiera sé quién es. No he visto la película. Bueno, voy a pasar a los comentarios porque si no, no acabamos. A ver, ¿qué más me dicen? Entre filósofos no se tiran. Bueno, no, es que... Pregunta, para Fitz, se me va a olvidar, ¿crees que la filosofía es considerada una maravilla y la verdad un peligro? ¿Por qué la filosofía es considerada una maravilla y la verdad un peligro? No tengo idea. Lo voy a guardar a ver si lo puedo... Es Maite Gómez. Lo voy a guardar a ver si puedo Si nos acordamos para la semana que entra, hazla en los comentarios mejor, ¿eh? ¿Tiene plaza Fito ahí en la universidad? Sí, por supuesto, él tiene plaza. Tiene una plaza de toros, tiene una plaza de mercado y tiene una plaza de aparcamiento. Los tres tienen. Una revista semanal completa por Fito, ni de broma. No, hombre. Me cansa el codo. Tú estás más enterado de las citas del mundo. ¿Sabes que algún país haya otorgado los aumentos al salario para senadores y diputados como lo está haciendo México? Generalmente los países autoritarios aumentan el salario de una manera brutal. Sí, muchos. Todo lo que no contesto es porque no lo sé, ¿eh? Gracias por decir que soy un gran ser humano. En realidad soy pequeñito, unos 66 por ahí. Bueno. La ciencia ha explicado la enfermedad del susto, no sé qué es. Según Infobae, revelaron que 10.000 asesinados en serie por parte de las fuerzas de seguridad que estaban bajo su custodia presos durante el régimen del Assad. Es que el Assad era un tirano brutal, pero la versión oficial rusa y de izquierda comunista es que era una especie de muñeco precioso y buena persona. ¿Qué licenciaturas abandonaste? ¿Quién, yo? 2. Bueno, en realidad 3, pero una nunca fui. La tuve solo para mantenerme inscrito en la UNAM. A ver, cuando ya había yo hecho todo el proceso, incluso el examen de admisión, porque solo podía ser el de Humanidades Clásicas, porque estudié bachillerato de Humanidades Clásicas, me di cuenta que yo quería estudiar psicología. Entonces me inscribí en estudios latinoamericanos y no me presenté por una sola clase. Durante ese año estudié antropología, lo abandoné. Y luego entré en psicología, hice 2 años
años y medio de psicología y lo abandoné también. No conozco a Gabriel Orozco ni a su obra. ¿Qué opina de Alfredo Jalife? No hablo de nazis. No hablo de nazis con concreto. Así que lo dejamos. Vamos. Nos quedó... ¿Qué nos quedó? No, nos quedó lo de la desarticulación de una célula de terroristas de ultraderecha de la base aquí en España, pero eso probablemente lo veremos la semana próxima junto con algunas otras cosas, pero ya es el momento de hablar de nuestros comentarios de esta semana. Bueno, vamos rápidamente a los comentarios, donde los tengo. Sí. Un señor que se hace llamar Shomer Shmuel, que supongo que pretende que sea algo así como en hebreo, dice: hablamos siempre del Jesús que odias. Mi respuesta es: no se puede odiar a un personaje de ficción. ¿Cómo puedes odiar a un personaje de la ficción? Me parece absolutamente absurdo. Sobre las fiestas de Acción de Gracias, dice Luis Chávez 5940: los anglosajones les dieron las gracias a los indígenas y luego los exterminaron. No creo que sea muy gracioso para sus descendientes. Y le digo, no, pero es que eso mismo hicieron los españoles. La familia de tribus que estuvo en el banquete de Pedro Menéndez, que fue la primera Acción de Gracias, se supone, en territorio estadounidense, uy, qué impresión, desapareció en pocas décadas. También fue aniquilada por la conquista. Esas conquistas aniquilan pueblos indígenas, punto. Bueno, nos dice Joxan Gómez 1179: lo que no me ha quedado claro aquí, y no estudié filosofía, es si la crítica que hago yo es desde un enfoque intelectual hacia la filosofía como ámbito del conocimiento. En este caso tenemos claro que la idea es que la filosofía no aporta conocimiento, exacto. O si más bien es un ataque personal a quienes estudian filosofía. A ver, esto era un chiste, era una broma sobre trabajos para filósofos, era una pieza jocosa. Pero bueno, la gente se toma en serio todo. En todo caso, recuerdo que una vez le hice una pregunta a una psicóloga acerca de la naturaleza científica de esta ciencia y la profesional en esta área se lo tomó muy mal, como si fuera un ataque personal, y de verdad que no lo era. Solo quería saber qué tanto se apegaba al método científico. Bueno, la filosofía, hay partes de hay psicología que se apega al método científico y hay psicología que es todavía está en el área de la pseudociencia. Pero quienes estudian filosofía, no estoy en contra de ellos, me causan una enorme pena. No tengo por qué atacarlos personalmente. Esto era evidentemente una cosa ligera, ¿no? Ahora, la filosofía como disciplina, yo solo le pregunto de qué se trata. Y como carrera considero que no se debe tirar dinero público en formar filósofos que no hacen nada más que dar clases de filosofía. Y yo no entiendo, de veras, no entiendo la adoración que la gente le tiene a la filosofía cuando no es capaz siquiera de definirla. Y esto va aparte de lo que le contesté. Cuando yo empecé a explorar, preguntarme esto de la filosofía, jamás pensé que fuera un agujero tan grande como he descubierto que es con el tiempo. Me parece muy preocupante. Luego, este es interesante por la ignorancia. Quieren limpiar la masacre inglesa. Lo que dice es que con la Acción de Gracias se quiere limpiar la masacre que hicieron los ingleses de indios americanos de América del Norte. Y le digo, no, es que la masacre fue de estadounidenses. Mira, en 1776, cuando echaron a los ingleses, los colonos, que no eran solo ingleses, había holandeses, había irlandeses, había de otros lugares, eran 13 colonias más bien pequeñas en la costa oeste estadounidense. ¿Sí? A las grandes llanuras de donde expulsaron a los indios se hicieron la gran masacre, las grandes masacres de indios y de bisontes, de paso,
Solo se accedió cuando Estados Unidos, ya como país independiente, compró la Luisiana a Francia. Ese territorio era francés, esto lo que son precisamente las grandes llanuras, donde empieza la expansión hacia occidente. Vamos al oeste, ve al oeste, muchacho. Y esa expansión al oeste es la que lleva a la destrucción de una enorme cantidad de población indígena de las más distintas tribus y tradiciones y culturas y idiomas. Pero no lo hicieron los ingleses, lo hicieron ya los estadounidenses. Lo que pasa es que si sigo por ese lado, entre la Florida y la Luisiana y el robo de la mitad de México, les puede estallar la pila, porque entonces todo el rollo así de que el Reino Unido son los malos, pues ya se les rompe, ¿no? De este... sí, es que este es precioso. Dice Dago at 666. Esta vez no estoy de acuerdo contigo. Qué bueno, es así. Haces una lectura parcial, sesgada, desde una hermenéutica sarcástica apoyada en la reducción al absurdo. Sobre lo que dije del filósofo de Byung-Chul Han, pero es que no hago una lectura parcial, leí todo el discurso, hombre. Porque no me sé toda su filosofía, yo estoy analizando solo el discurso. Dice, pero de algún modo fue entretenido. Hiciste justo lo que estás criticando en Hang. Y mi respuesta es, me llenan de júbilo los defensores de los filósofos que no saben ni cómo se llaman los papanatas a los que adoran. Los que te hablan de Nietzsche, de Spinoza y de Hang by the neck. Hang significa colgar, by the neck del cuello. Le ha puesto Hang al filósofo Byung-Chul Han, como si fuera a colgar del cuello. Está escrito allí, criaturita, Byung-Chul Han, no Hang. Son los que luego te hablan de Richard Hawking y del astrólogo Dawkins. Ay, madre mía. Guicercas, él y muchos otros, más o menos igual de anónimos y de tontos, me suelen preguntar esto del profeta nunca hablarás. ¿Por qué no hablas de Mahoma? ¿Por qué no hablas del Islam? Hablo muchísimo del Islam, hablo muchísimo además en contra del uso del hijab, he hablado muchísimo en contra de la Sharia. O sea, estos, como no ven mi canal, pero ven que hablé de Jesucristo, entonces, y Mahoma. Mi respuesta siempre ellos es, ¿qué quieres que diga de Mahoma? ¿Qué te interesa que diga de Mahoma? Conozco algo de la historia de Mahoma, señor de la guerra del desierto, que fundó una religión. ¿Qué quieres que te diga de Mahoma? La gente siempre cree que al decir, claro, porque no hablas del Islam, porque tienes miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Es simple y sencillamente una forma soviética de, si Jesús era así, ¿por qué pero qué me dices de Mahoma? Es bastante pobre, la verdad. Pero en fin. Dice JC 45752 o algo así. Debes tener un encuentro personal con él. Dice que con Dios, supongo. Dice habla de jesucistas enojados, no sé si con Jesús. Tienes de adorno una relámpago. No, el relámpago es porque era el símbolo de... Me lo regalaron, me gusta, pero también era el símbolo original de The Warning. Hay una persona que fue lanzada a la tierra en forma de rayo, ¿lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia, te lo puedo asegurar, no lo dice. Hasta Jesús aparece en Sgt. Pepper's. ¿Y qué? Y no está Hitler porque no los dejaron. Paul cuenta que Jesús fue a verlos ensayar. No creo que Paul McCartney cuente eso, para nada. Estás absolutamente inventándote las cosas. Pero mira, si Dios lo sabe todo, tiene mi teléfono. Dile que me llame y nos tomamos un café. Y ahora, con ustedes finalmente, como todas las semanas, el Premio Elton. Uy.
Se quedó atorado. El comentario de la semana es de Sergio 99F5I, que dice: la narrativa de que los españoles fueron unos salvajes fue creada en Europa, principalmente por Theodore de Brie, entre otros. Efectivamente, Europa buscó el desprestigio de España. Tú sabes, porque España no está en Europa, está en Mercurio o en órbita entre Saturno y Júpiter. Europa buscó el desprestigio efectivamente de España para minar su influencia, siglo XVI. Gente extranjera, igual que la que motivó a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, ¿qué es gente extranjera? Tú no tienes una idea ni de España, ni del siglo XVI, ni de la Revolución Mexicana. Lo que evitan decir los medios oficiales es que los aztecas además comían carne humana de los pueblos bajo su yugo. A ver, espérate, párate ahí. Luego voy a dar mi respuesta. Ese lo cuenta Gullo, el hispanazzi o el hispanesio argentino. Se comían a todo el mundo y iban y se comían. Imagínate que se ha comido a tu mamá. Y odias a los aztecas porque se han comido a tu mamá. Entonces, no, es que así no funcionaba el canibalismo ritual de los mexicas, según lo saben los que sí estudian historia y no simple y sencillamente cobran por fingirlo. No se comían la carne de los pueblos bajo su yugo y también se comían la carne de mexicas que eran elegidos para ciertas ceremonias sacrificiales en concreto. En cuanto a Zunzunegui, dices, dudo mucho que realmente sea él. Los comentarios no van con su habitual forma de expresión. A ver, a mí me avisa YouTube que Zunzunegui se suscribió a mi canal. Hago un comentario y alguien de ese canal, de Zunzunegui, es el que nos responde y tiene pequeños intercambios en los comentarios y luego se va muy ofendido, creyendo que yo estaba enojado. ¿Cómo lo sustituyeron? ¿Cómo lo suplantaron? ¿Los extraterrestres, acaso? Podría ser. Por favor, a ver. O sea, a lo esencial. ¿Tú crees que la explotación sexual y laboral de los españoles por los indígenas en el siglo... Perdón, la explotación sexual y laboral de los indígenas por los españoles en el siglo XVI, la esclavitud de los negros que se trajeron entre 120,000 y 200,000 a la Nueva España, el saqueo de recursos y la anulación política y social de toda la población indígena sobreviviente que no participó en política y sociedad más que marginalmente, sin derechos políticos, sometidos a la corona, todo eso que se contó aquí, que se vivió aquí, que está registrado aquí en los registros virreinales, eso fue creado en Europa. Ah, malditos extranjeros. Igual Gaspar Yanga también era de esos franchutes malos que se hizo pasar por esclavo negro para luego rebelarse y formar el primer asentamiento negro, tal vez de malévolos rockeros anglos o bluseros, en San Lorenzo de los Negros. Para quien no lo sepa, Yanga fue un esclavo traído en un barco esclavista español, pero que era un rebelde de grandes condiciones, que se rebeló, que se opuso a la esclavitud, que liberó a compañeros y que fundó San Lorenzo de los Negros, el primer pueblo negro en lo que era la Nueva España, en lo que hoy es México, que es un hombre recordado con enorme admiración. Todo eso lo inventaron en Europa, imagínate. Gaspar Yanga era alemán. Noé Rojas 3474 dice: el problema de los hispanistas es que exageran tanto que llegan a la mentira. Y aquí sí hay un comentario que quiero hacer muy claro. Mira, los hispanistas, los hispanesios, los hispanazis exageran porque ellos lo que tienen ante todo es una agenda política. Ellos, su objetivo, antes de empezar a estudiar historia, ya tienen la conclusión. Tienen que demostrar la superioridad humanista, buenista, limpísima de todos los gobiernos españoles y de todos los individuos españoles en los siglos XVI, XVII y XVIII. Esa es su mentira esencial. Pero esto es para convencernos de que los países que fueron súbditos de la corona española en esos 3 siglos deben volver al seno de la madre patria y se aíslen de todas las demás culturas del mundo, porque todas las demás culturas del mundo son caca. Esa es la agenda política que tienen. En cambio, a mí, en lo personal, solo me interesa la verdad.
Y bueno, y me divierte poner en ridículo a los manipuladores del fachoimperialismo tardío, tanto como me divierte poner en ridículo a los indigenistas del purismo de la Arcadia magnífica precolombina, que no existía. Soy español y mexicano de pasaporte y de familia. Tengo un abuelo asturiano, tengo una abuela medio zapoteca. No soy ni hispanista ni indigenista. Me interesa la historia para aprender de ella, me interesa que se cuente la verdad para que la historia no se convierta en una mentira, y a partir de esa mentira, a partir de esa historia, podamos mirar más al futuro que al pasado. Yo no tengo agenda política, mi agenda política es socialdemócrata, no tiene nada que ver con el imperialismo de los hispanesios. Dice Danafrine 7452, ¿y qué hay del llamado titulus crucis? Como en lo de los jesucistas enojados hablaba yo de la ausencia de pruebas y de datos, donde por cierto metí la pata y Santa Elena la puse de esposa de Constantino cuando es su madre, y me regañaron muchísimo, y tienen razón todos los que me riñeron, además tienen toda la razón del mundo. Sobre el titulus crucis, pues ocurre solamente una cosa. Es esto. Se supone que es, a ver, la historia creada después de que se escribieron los evangelios. Esto no está en los evangelios. Que en la cruz de Cristo se puso Jesus Nazarenus Regum Christianum. No me acuerdo de mi declinación. Mi declinación latina ya murió cuando yo tenía 17 años. Pero decía Jesús Nazareno, rey de los cristianos, el INRI famoso, que estaba puesto también en hebreo y en griego. ¿Por qué en griego? Pues yo qué sé. Entonces, ese título que se puso en la cruz de Cristo, supuestamente, según la tradición, lo encontraron. Ay, mira, aquí está y es este. La madera sobrevivió todos estos años y el título sobrevivió todos estos años, y es el titulus crucis, es el letrero que le pusieron en la cruz a Cristo. Bueno, la respuesta es muy simple. Espera, ¿dónde está? Es una falsificación del siglo X que fue datada así por Carbono 14. Es otra patraña piadosa, otra reliquia inexistente, otro embuste religioso. Dice Carlos Pérez 2308, en la práctica parte de impuestos se roba, parte se reinvierte, consecuencia freno al desarrollo y aumento de burocracia parásito. Y varios me dijeron esto más o menos. Los impuestos se los roban el gobierno. No, los usan para algunas cosas que tienen que hacer los gobiernos, ¿no? Pero se roban impuestos. Y mi respuesta es siempre, el problema allí no son los impuestos, es que tienes un gobierno de ladrones. Pero no puedes decir que entonces, quitando los impuestos, ya resolviste el problema. No, el problema es que tienes unos gobernantes ladrones, pillos, etc. Miguel Terán, 6899. En general es una postura válida el ateísmo que muestra el presentador, y muchas gracias. La única crítica que daría es que reduce el concepto de Dios meramente al ámbito religioso. Sí. La hipótesis de un Dios en una concepción más universal puede estar en concordancia con las leyes de la naturaleza. No. A menos que hipotetices un Dios que no es Dios. Las definiciones de Dios las han dado las religiones. Yo uso la definición de Dios que me dan las religiones de las que estoy hablando. No, pero es que hay un Dios distinto. Pues, ¿cómo es ese? Pues es un Dios que no creó nada. Y es un Dios que no influye para nada. Está ahí. como la mosca en la pared, ¿no? Cuando tu Dios es tan parecido a un Dios que no existe, tengo toda la razón del mundo en considerar que no existe. Si crees que tu Dios, ese Dios en concordancia con las leyes de la naturaleza, violines, ese Dios en concordancia con la naturaleza, ¿tiene alguna forma de manifestarse? Si no tiene ninguna forma de manifestarse, es como si no existiera. Si tiene alguna forma de manifestarse, dámelo, quiero las pruebas. Y ahí es donde nunca
acaban de. Esto porque se quedó de la semana pasada y me parece importante. Luis Alejandro Barrera Price y otras personas me dijeron, recomiendo a la banda Calva Luis. Y sí, recomendaron a Calva Luis y no la mencioné, y no porque no sean jóvenes, es una banda muy joven. No la mencioné entre las bandas que me ayudaron a descubrir, porque llevo ya varias semanas o quizás un par de meses oyendo a Calva Luis, se me aparece por todos lados, oigo alguna canción, luego oigo otra. Me parece un grupo muy interesante. Probablemente no es para mi lista de reproducción, sobre todo los momentos de death metal que tiene ahí, que dices, ¿para qué? ¿No? Pero es interesante, tiene una enorme calidad musical. La cantante, pianista, guitarrista es espectacular, el baterista es buenísimo y la propuesta musical es muy interesante. Probablemente, insisto, no es para mí, ¿eh? Yo no es el tipo de cosa que pondría en mi lista de reproducción. Pero puedo reconocer la buena música, aunque no sea la que oigo, ¿no? Bermud Sharon, dice, lo sigo desde hace años, que bueno, y desde luego he tenido muchas ganas de aportar económicamente a su labor, pero la forma tan arrogante y grosera como contesta a su audiencia me ha frenado. ¿Nos necesita? No lo creo. Yo necesito su apoyo, pero no lo mendigo. No trato a la gente distinto porque me apoye o para que me apoye. No trato a todo el mundo con arrogancia ni mal, al contrario. A la gente que me trata bien, la trato bien. Pero la gente que me viene de país, si vienes de listo, soy más listo que tú. Si vienes de chulo, soy más chulo que tú. Si vienes a ser el tonto, soy más tonto que tú. Si vienes a ser el arrogante y el pedante, soy más arrogante y más pedante que tú. Y además yo tengo bases para hacerlo por el conocimiento que tengo. Pero el valor que pueda tener lo que hago es la información que aporto. Pero no por eso tolero ni impertinencias, ni insultos, ni propaganda. El que me quiere apoyar sabe cómo soy. Sabe cómo trato a la gente que no sabe comportarse y sabe cómo trato a la gente que se comporta correctamente. Así que, no. Sí necesito el apoyo, pero no lo estoy comprando con mi simpatía y mi aguanta imbecilidades. El apoyo que pido es, si te parece correcta, la información que te he dado en estos muchos años que me has seguido. Y con eso terminamos nuestros comentarios del día de hoy. Queda por ver qué me dicen. ¿Quién cree usted que ha sido la mejor voz femenina de la historia? ¿Aretha Franklin o Whitney Houston? Janis Joplin. Después de Janis Joplin, Aretha Franklin. A ver. He oído a Aretha de joven. He oído a Aretha de vieja, de muy vieja ya. Y qué pena no poder oír a una Janis Joplin a la edad avanzadísima a la que yo llegué a oír. A la que puedes oír a Aretha Franklin aquí en YouTube. No es que haya oído y la haya oído. Ojalá la hubiera visto en vivo. La recuerdo muy mayor tocando el piano. Y la voz sigue siendo la voz. Aretha, como le dicen, Aretha, es la más grande después por supuesto de Janis Joplin, porque Aretha hizo lo que hacían todas las cantantes, pero mejor que todas las cantantes. Janis hizo lo que nadie había hecho nunca antes, ni ha podido hacer después, aunque la han tratado de copiar. Y no es la única gran voz. Whitney Houston es una gran voz, pero tienes a Grace Lick, que en su momento dado era una voz de una potencia absolutamente increíble. Floor Jansen me parece espectacular la voz que tiene esa mujer y la forma en que la maneja. Es de una espectacularidad increíble. Ann Wilson de Heart es una de las voces mejores que vas a encontrar en el rock. Muchísimas grandes voces. Y en el jazz tienes primero que nada a la que ya se me olvidó su nombre seguro, que es a la más famosa, a la que llegó a cantar Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, Ella Fitzgerald. Y Etta James y actualmente una cantante de blues como Danielle Nicole, por ponerte un ejemplo. O sea, hay grandes voces. Pero yo creo que en el mundo en el que te estás moviendo, Aretha Franklin y por encima de todas, Janis Joplin. ¿Qué intelectuales de hoy critican la era moderna más allá de Byung-Chul Han?
Muchos, todos. Es el único buen negocio. Defender la era moderna no es negocio. Bueno, te puedes decir, criticar hasta lo peor que le ha pasado a la humanidad fue la revolución agrícola. Descubrir la agricultura nos destrozó. Es la teoría que tiene el otro filósofo que también es historiador, Yuval Noah Harari, ¿no? Es decir, todos los intelectuales critican la era moderna, critican la modernidad, critican el progreso, porque eso le gusta a la gente, la flagelación. Es finalmente, lo que tenemos es un atavismo cristiano. El sufrimiento es bueno, el disfrute, el placer, la alegría son malas. Ve el nombre de la rosa. Entonces, cuando tú tienes un momento de la historia como este, en el que si alguien tiene hambre es porque no se le pueden entregar alimentos porque está bloqueado por una guerra. Pero hace 200 años había hambre en el Reino Unido y había hambre en España y había hambre en Alemania. El hambre era lo normal, las hambrunas eran lo normal. Tienes una productividad agrícola que permite alimentar a todo el mundo. ¿Que hay deficiencias alimenticias? Sí. Que se pueden resolver también, pero para eso hay que utilizar la tecnología y no quieren que se utilice la tecnología. Quieren la agricultura del siglo XVI con la productividad del siglo XXI. Es imposible. Es como querer correr a pie a la velocidad de un Fórmula 1. No, para correr a la velocidad de un Fórmula 1 necesitas un puto Fórmula 1. Hemos vencido una enorme cantidad de enfermedades cuando hace apenas 100 años se creían enfermedades que ni siquiera existen ya. Y hace apenas 100 años se aplicaban sanguijuelas y se sangraba a la gente y se aplicaban lavativas y se les metía mercurio y los mataban con mercurio. Hace 100 años. Tenemos un mundo maravilloso. Las cosas han cambiado enormemente y han afectado a la vasta mayoría de la humanidad. Y eso es malo. Porque entonces la gente tiene la posibilidad del júbilo, la posibilidad del disfrute, la posibilidad de la sonrisa, no solo de vez en cuando, sino todos los putos días. El progreso significa mejora. El progreso significa menos sufrimiento, menos tristeza, menos escasez, menos dolor, menos hijos que se te mueran antes de los 5 años, menos accidentes. Hay menos accidentes de aviación ahora cuando hay muchísimos más aviones volando que los que había hace 50 años. ¿Por qué? Porque hemos avanzado también en eso. Y hay un odio, por lo menos en nuestro mundo cristiano, un odio tan acendrado a la alegría, a la sonrisa, al disfrute, al qué bien está esto, al qué sabroso es esto, al qué calentito estoy. Y una adoración enorme al sufrimiento, al frío, al dolor, al hambre, a los latigazos en nombre de Cristo, que todo intelectual de pose que quiera triunfar y vender libros tiene que decir que todo esto que tenemos está mal, que tu felicidad está mal, que tu buena alimentación está mal, que la música que oyes está mal, que los libros que lees están mal, que no leas libros está mal, que leas otros libros está mal, que los leas en el móvil está mal, que tengas móvil está mal, que no tengas móvil está mal. No, que no tengas móvil está muy bien. Hay que quitarles a los niños los móviles, hay que desconectarlos, que no hablen entre ellos. No. Encerraditos en casa, como estaba yo la mayor parte del tiempo, cuando era pequeño. La televisión es mala, la radio es mala, el rock es malo. Todo aquello que te haga feliz es malo. ¡Joder! Entonces, claro que los intelectuales atacan todo lo que sea nuevo y moderno. Celebran un pasado que no vivieron, lo hubieran pasado de mierda si les hubiera tocado. Celebran ese pasado, pero en el fondo lo que hay es una celebración del sufrimiento que había en ese pasado, que es más grato a Dios que la sonrisa, la alegría y el baile. Creo que esa es mi explicación. Todos los intelectuales critican la era moderna y algunos defendemos el progreso, defendemos los avances, defendemos la productividad agrícola, defendemos la tecnología y la ciencia como formas de resolver problemas humanos,
aunque estamos conscientes de que crean otros problemas que también tendremos que resolver. Pero es que hasta hoy ni la filosofía ni la religión nos habían resuelto problemas. Y el conocimiento científico y su aplicación tecnológica, sorpresa, resuelven problemas. Entonces viene el imbécil del canal de filosofía y te llama cientificista. Y con esto termino el día de hoy porque ya parece que no me cabreé, pero joder, sí es molesto esto. ¿Qué intelectuales yo recomiendo leer? A Pinker, aunque tiene sus momentos, a Dawkins. No conozco a muchos intelectuales tampoco yo, ¿Quién más? Cierto que los veganos también fuerzan a sus perros a ser veganos. Algunos sí. Yo he visto veterinarios tratando de explicar a la gente que su gato es carnívoro. ¿Qué quiere? Quiero una sudadera de la Miskatonic. ¿Dónde la conseguí? Creo que en Temu. Así de horrible, de moda barata. Pero es que estuve buscando y fui a buscar a los lugares donde venden cosas así. En Amazon, en Temu, en Shein. Y no me acuerdo, creo que es de Temu o de Shein. Como decía, de Shein, como dice Fito. Pero ahí la conseguí. Buscan esos 3 lugares. ¿Qué opinas de las obras del escultor Sebastián? Que son muy bonitas. Sebastián era mi amigote. De hecho, Sebastián hizo una escultura que luego usamos como trofeo cuando armé el premio Calpa de ciencia ficción para México, que se dio 4 o 5 años. Y era una escultura pequeña del amigo Sebastián. Hacía cosas muy bonitas, no me parecían tampoco emocionantes artísticamente porque es básicamente un técnico. Yo estuve en su taller de herrería, donde hacían las piezas, pero me parecen formas visualmente interesantes. Vamos a dejarlo ahí. Y le tenía aprecio, no sé dónde ande ahora. El hispanismo es como esas personas que no logran superar a su ex y se la pasan soñando con lo que hubiera sido si jamás se hubieran separado. Ya supérenlo, es bueno, eso nos dice Gabo Trovador. Daniela Villarreal está entre las mejores guitarristas del 2025 de la revista Guitar World, me acabo de enterar. ¿Te acabas de enterar? Pues te acabas de enterar tarde. Daniela es una guitarrista de un nivel impresionante. La gente no lo reconoce porque no hace shredding. Y la gente cree que solo si haces shredding eres un buen guitarrista. Los riffs que ella toca mientras canta, inténtalo. O sea, tocar la guitarra mientras cantas acompañándote con acordes ya tiene lo suyo, o con arpegios muy sencillos. Te aprendes el arpegio y lo mecanizas y luego toda la canción la tocas con el arpegio. Modelo Leonard Cohen. Pero tocar la guitarra como la toca Daniela al mismo tiempo que cantas, encontrar los sonidos que le he estado encontrando. Yo me acuerdo de un guitarrista que lo vi, no me acuerdo quién fue, que cuando Dani en Automatic Song está tocando y de pronto le da a las cuerdas arriba del puente, no me acuerdo cómo se llama esta cosa. Y dijo, eso yo nunca lo había visto, bueno, seguramente alguien lo había hecho antes. Pero hace muchísimos años que no lo hacía nadie, como lo hizo Dani. Y crea un sonido que no es habitual en guitarra. Tiene sonidos extraordinarios. Ha sabido sacarle sonidos especiales a todas sus guitarras. Yo soy un fan de ella como guitarrista y no soy el único. O sea, hay varios grupos que la han considerado una guitarrista de primer nivel en el rock actual. Entre otros Billy Idol, que acaba de invitarla, por cierto, a tocar con él Dancing With Myself, su gran canción en favor de la masturbación, que siempre me ha caído muy bien. ¿Ateísmo, ciencia y socialdemocracia son lo mejor del mundo? No. Lo mejor del mundo es el tocino recubierto de chocolate. Yo creo que por ahí vamos. Está entre las mejores cosas del mundo el tocino recubierto con chocolate. Me estoy helando. Ustedes se dan cuenta que cada vez hace más frío por estos lares. Entonces un día me van a ver con el plumas. Ni modo. La forma en la que es usted mismo y da su humilde opinión sobre la mediocridad y tratar a los temas como es debido desde política y lo que eso conlleva. No sé de qué estás hablando, pero gracias, espero. No olvides a Morgan James, una voz brutal, acaba de sacar disco.
Uy, Morgan James, qué gran cantante, cierto, tienes razón. Omar Orenda y Camarillo. Yo soy un gran fan de Morgan. Tengo que acaba de sacar disco, me enteré el otro día. Bueno, ya no puedo seguir porque faltan cosas y si me pongo a comentarlas. La religión reduce las tasas de suicidio, no es cierto, produce más suicidios de los que evita. Reduce el alcoholismo, no es cierto, no es cierto. Y cambiar una droga por otra tampoco sirve. Fomenta la cohesión de la sociedad, ni de broma. No ha habido cosa más divisiva en una sociedad que las religiones. ¿O qué, tú crees que las cruzadas fueron por la unión que la religión le causó a la sociedad? Por favor. Pocas veces lo había oído decir groserías, pero a veces es inevitable. No, y me ha soltado más. Estoy consciente de que me he soltado más. Voy a hacerle un ojo al CEO de Spotify, vale. Frank dice que gracias a ti soy más positivo sobre la humanidad que hace unos años. Pues que no tenemos otra. Y tenemos tan buenas personas por todos lados. ¿Qué tiene de particular esa colección de minerales que tienes por allí atrás? Esta. ¿Qué dices tú? Esta. Tiene algo muy especial. Son minerales de los picos de Europa, que es la gran cordillera que separa Asturias del resto de la humanidad y que ha sido uno de los grandes problemas de Asturias y Cantabria. Una vez mi hijo fue a una excursión a los picos de Europa con la escuela, con la primaria. Tenía 11 años, debe haber tenido 12. Y bueno, le di dinero para que comprara algo, pues, comiera algo, tomara un refresco, ¿no? Y bueno, pues, supongo que sí se tomó algo así, pero también compró eso porque sabía que me iba a gustar a mí. Son los minerales más bonitos del mundo. Todavía tienes registro en la UNAM, hay fósiles. A ver, yo no tengo registro en la UNAM, yo abandoné la UNAM y nunca volví. Alguna vez les pedí mi certificado de bachillerato, me dijeron que no lo tenía, no sé, que igual solo tengo la secundaria, según ellos. No, pues tengo el bachillerato terminado, por supuesto. Pero dice Hades Cronos, que no me limiten la expresión a cambio de darle gusto a algunos, es que no lo he hecho en toda mi vida. Como dice la canción de Oyster Band, que es uno de mis himnos, mi boca es la que en más problemas me ha metido toda la vida porque no me sé callar y no voy a hacer las cosas de otro modo. Yo creo que nunca, así que tienen que aguantarme como soy, pero de todos modos los quiero mucho. Gracias por acompañarme. Esto ha sido una alargadísima revista semanal. Nos vemos la próxima semana. Si hago lo de la Virgen de Guadalupe es buena idea, ya que cae más o menos por estos días. Nos vemos el jueves aquí de 7 a 10 o 10 y pico, como siempre. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.